Muy buenos días. Giorgia Meloni toma las riendas de la inmigración ilegal y descontrolada. El gobierno de Italia ha declarado el estado de emergencia durante los próximos 6 meses, después de que más de 3.000 personas llegaran a las costas del país en las últimas horas. Las llegadas al Jónico y al Mediterráneo se han incrementado un 300% con respecto a 2022. Las llegadas a Italia ascendieron y superaron las 31.000 desde el inicio de 2023, casi 4 veces más que las cerca de 8.000 del año pasado. Este paraguas jurídico se va a extender durante 6 meses, como decimos, y va a permitir realizar procesos mucho más rápidos en materia de inmigración. Según el ordenamiento legal italiano, agilizaría los procesos de identificación, órdenes de expulsión y el retorno de estos ilegales a sus países de origen. Acciones en las que también tendrán más refuerzo Protección Civil y la Cruz Roja. Meloni sube un escalón más contra la inmigración ilegal tras endurecer las penas contra las mafias que trafican con personas en el mar y envía un claro mensaje a la Unión Europea, a la que le achacan llevar años y años hablando, pero sin mover ni un dedo para hacer frente a un problema que afecta, dicen, a todos, y no solo a Italia, Grecia, Malta o a España. Medida que llega una semana después de esa visita, de ese encuentro entre Giorgia Meloni y Pedro Sánchez. La primera vuelve a ser modelo frente a un presidente que enmudece frente a Marruecos y que permite la indigencia en la seguridad y el descontrol en nuestras fronteras. Y ojo a lo que se viene, porque si Italia blinda sus costas y España es otra de las puertas de Europa para la inmigración, todas esas pateras entrarán por nuestro territorio. Y siguiendo el refranero español de que cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar, Moncloa no debe aplazar el tema de la inmigración sine die. No hablamos de un problema humanitario únicamente, nos enfrentamos a una guerra en la que Marruecos tiene una postura de matón y usa a ciudadanos como arma. Miércoles en Dando Caña, donde por supuesto miraremos hacia Italia y ese estado de emergencia migratorio que ha declarado el gobierno en las últimas horas, pero también tenemos muchos asuntos de los que hablar en materia de política y ámbito nacional, lo que está pasando en Cataluña, ese plan de independencia de Pere Aragonés, Yolanda Díaz, la sanidad también en otros puntos de España. Fíjense que no solo en Madrid, de hecho hay en algunas comunidades autónomas donde se está llamando a pacientes para que se sometan a un tratamiento de quimioterapia y luego se enteran de que están muertos. Así que fíjense cómo está el panorama en otros puntos de España. Hablaremos de todo ello a lo largo de las próximas horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos días. Si es usted calvo, medio calvo, o se le está cayendo el pelo, que sepa que ha habido ya 4 fallecidos a propósito de trasplantes de pelo en Turquía. Es decir, que si ustedes toman la decisión de hacerse un trasplante de pelo, lo cual me parece súper legítimo y estupendo, y si quedan bien, pues fenomenal. Mira, José Bono, el aspecto que tiene tan estupendo. Al menos que tengan mucho cuidado con qué tipo de establecimiento eligen allí y qué garantías digamos, de calidad sanitaria les van a dar en ese asunto, porque me parece que correr ese riesgo por tener un poco más de pelo puede no valer la pena. Eso de que lo barato sale caro. Seguramente porque aquí en España también hay centros estupendos para hacerse ese tipo de injertos o de operaciones, ¿no? Con lo cual yo les advertiría eso. Se lo he puesto en el canal de Telegram para que los que quieran pues se informen bien del asunto y tomen esa precaución. Y por otra parte creo que yo te veo buen pelo a pesar de los disgustos y de todo lo que está pasando. Esto es un peluquín y lo llevo fenomenal desde hace muchos años y con mucha dignidad. Con mucha dignidad, no se me cae ni nada. Puedo mover así la cabeza y nada, muy bien. No. En ese aspecto yo no tengo queja, no me voy a ir a Turquía por el momento, por lo menos por esa razón. Si es para la final de la Champions, podría ser. Tu Telegram, ¿qué nos estás contando? Pues mira, estamos hablando de varias cosas interesantes. Una demanda colectiva que publica el diario ABC, la primera demanda colectiva en España contra BioNTech, es decir, contra Pfizer, que es la socia de BioNTech, la alemana, por el tema de los efectos secundarios de las vacunas, ¿no? Una demanda muy seria. Bueno, aquí hemos hablado muchas veces de eso, pero nadie ha querido en general dar un testimonio de qué estaba pasando realmente con los efectos de las vacunas y, bueno, es la primera class action que dirían los americanos por el tema de las responsabilidades por las vacunas. Hay un informe interesante sobre cómo está evolucionando la legislación en Florida
respecto a las sanciones, el castigo a los violadores, se va a establecer, parece, la pena de muerte para aquellos casos de violación de menores de 12 años, ¿no? Es un poco como la ley del sí es sí, más o menos. Y bueno, y hay otras muchas cosas. La reacción de García Paje en una conferencia de esta mañana, que hace todo lo posible, todo lo posible por desmarcarse de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Y bueno, cada uno que interprete lo que quiera, ¿no? Cuando alguien como García Paje hace todo lo posible para desmarcarse diciendo que él no tiene jefe, que no tiene nada que ver con los de Madrid, que estos están desquiciados, que tal, que no sé, que por supuesto será el primero en poner un recurso si Pere Aragonés se le ocurre hacer eso del referéndum en el 2024, tal. Bueno, pues creo que valdrá la pena hablar de García Paje, que es un político con mucha escuela y con mucha experiencia. Y, bueno, y la interpretación de por qué hace eso yo creo que es políticamente interesante, igual que la interpretación de por qué Pablo Iglesias está empeñado en que se rompa el gobierno en este momento. Huele a elecciones. Sí, parece que sí. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, ya no he cogido nada de la televisión, pero sí de OK Diario. Y a propósito de lo que ha dicho Julio de violadores y Florida, traigo una noticia que, hombre, no deja de ser especialmente grave, ¿no? Dice, el PSOE avala penas más bajas para los agresores sexuales de menores por sus circunstancias personales. No es el único digital que lo trae, pero claro, esto, si uno conoce la historia de la pederastia en según qué intelectuales de izquierda franceses, europeos y españoles, pues en fin, es preocupante, porque no da la sensación de que les repugne ese comportamiento, sino que por algún motivo, más bien a algunos les gusta. Eso no lo has visto en el resto de cadenas que sueles ponerte por las No, mañanas. esto no, ni lo he pensado que lo podía ver. Melchor Miralles, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo respecto al tema de la pena de muerte estoy radicalmente en contra, ningún supuesto, y hay muchos estudios que acreditan que incluso contra los delitos y los delitos más graves y más terribles, el endurecimiento de las penas, yo no soy partidario de rebajarlas en ningún caso, pero solo endureciendo las penas no se acaba con los delitos. Y en el caso de la pena de muerte me parece, estoy radicalmente en contra en ningún supuesto. Javier Puente, buenos días. Alba, muy buenos días. Bueno, yo cambiando un poco de tercio, ¿no? Esta mañana escuchábamos o leíamos una buena noticia, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional sube la previsión de crecimiento de España del 1,1 al 1,5% en este año 2023. Pero bueno, siendo un dato positivo, luego tampoco podemos tirar las campanas al vuelo. Sí que quería hacer mención que también es verdad que retrasa el que recuperemos el Producto Interior Bruto en nuestro país al 2024, cuando ya somos el único país de la Unión Europea que no ha recuperado el Producto Interior Bruto prepandemia. Seguimos siendo el país líder en paro en la Unión Europea, paro juvenil, paro femenino, paro global. Seguimos siendo el país de la OCDE que más caída ha tenido en cuanto a ahorros por familia. Hemos perdido un poder adquisitivo en las familias españolas de más de un 7%. Por lo tanto, hay un dato positivo, pero se están ocultando todos los demás que creo que también debemos de destacar. Y frente a todo ello, pues bueno, pues un poco en lo que debemos de seguir trabajando, lo que debemos de seguir apostando es por apoyar y poner alfombra roja para la creación de empleo, apoyar a pymes y autónomos que están siendo totalmente atacados y asfixiados y ahogados, apostar por la innovación y por el talento, apostar por la transformación digital para ser más competitivos y más productivos y luchar, pues en este programa además hablamos mucho, ¿no? Por la libertad, la defensa de esa libertad, la defensa de la familia y la defensa de la vida, y creo que son los ejes en los que debemos de estar trabajando y a ver si todo el resto de datos que he dado al principio vuelven a ser positivos, y estoy seguro que con el cambio que se producirá en España, o que espero que se produzca, que lo conseguiremos. Y saludamos también a Patricia Roda, muy buenos días. Buenos días. Felicitaros por el gran trabajo que hacéis como medio de comunicación, al lado siempre de la verdad. Y en relación a los temas que habéis comentado brevemente, endurecimiento de las penas sí, ley y orden, seguridad en las calles, y desde Vox derogaremos todas las leyes totalitarias que van en contra de la libertad de hombres y de mujeres.
Luego hablaremos, en materia de la ley del sí es sí, también de esos datos del Consejo General del Poder Judicial, que tendría que haber publicado hace semanas el balance actualizado de todos los violadores y agresores sexuales beneficiados por esta norma de Irene Montero, pero que no lo hizo hasta ayer martes. Y Vox ha preguntado al Gobierno, de hecho, si se ha presionado al órgano judicial para que no publicase antes esas cifras. Luego hablaremos de ello. Antes nos vamos hasta Italia. Como les contábamos al inicio de este programa, ha decretado el Gobierno el estado de emergencia migratorio por los próximos 6 meses, y la pregunta que cabe hacerse es qué va a pasar ahora en España, porque aquí también tenemos un grave problema con esta inmigración ilegal y descontrolada, y también nos hemos preguntado si aquí, en nuestro país, sería posible algo similar. Italia dice basta a la inmigración ilegal tras el desembarco de 3.000 personas a sus costas durante los últimos 3 días. ¿Y España? ¿Qué medidas ha adoptado el gobierno desde aquel masivo asalto a la valla en Melilla o desde el atentado yihadista de Algeciras? Unos pidieron lo de siempre. Con la convocatoria inmediata del pacto antiyihadismo. Y otros fueron más contundentes. El islamismo es incompatible con nuestra cultura occidental. Y el ministro del Interior no asumió responsabilidades a pesar de ser solicitada hasta en 2 ocasiones su comparecencia en la Eurocámara. Pero ¿qué se podría hacer para evitar la llegada masiva de inmigrantes ilegales? Aunque algunos partidos llevan casi 2 años solicitando la revisión de oficio de los expedientes de concesión de la nacionalidad española, una medida similar a la italiana sería el estado de excepción. Con esta herramienta constitucional se salvaguardaría el orden público con mayores garantías que con el estado de alarma, el aplicado para la huelga encubierta de los controladores aéreos o para la pandemia, pues requiere autorización del Congreso y tiene una duración inicial de 30 días, prorrogable por 30 más, es decir, de hasta 2 meses, una tercera parte del exigido por Meloni, cuyo estado de alarma durará medio año. Con el estado de excepción se podrían controlar los transportes, instaurar toques de queda, prohibir reuniones o manifestaciones y, lo más importante, regularizar a los extranjeros ilegales, quienes tendrían que comparecer para estimar lo oportuno ante posibles endurecimientos en sus permisos de residencia y, en caso de no estar de forma legal en nuestra nación, serían expulsados inmediatamente, salvo que hubiesen cometido algún delito. Una opción que parece lejana, pues este Ejecutivo prefiere a escasos meses de elecciones regularizar extranjeros ilegales a expulsarlos, colocando a los inmigrantes irregulares al mismo nivel que aquellos que sí vinieron a España para trabajar e integrarse en nuestra cultura. La decisión del Gobierno de Italia se produce después de la llegada de más de 3.000 ilegales a sus costas en las últimas 24 horas, este último fin de semana. Aquí en España, estos 3 primeros meses de 2023, hemos recibido a casi 4.300, es un 50% más que en el año 2022 en comparación con esos 3 primeros meses del año. Pero bueno, sí que es cierto que aquí tenemos un grave problema también. Y los que llegarán. De todos modos, a mí me da la sensación de que no hay que ir a estados especiales. Con cumplir la ley ganaríamos bastante. Es decir, si las fronteras sirven para algo, es para que no pase la gente que no debe pasar. Entonces, con cumplir que una frontera sirva, yo siempre digo lo mismo y siento repetirme. Sí, pero luego tienes casos como el de Algeciras, que tiene una orden de expulsión y que no se Ya, pero es que no tiene que pasar. Es que el que expulsaría no tenía que haber entrado. Es decir, la única solución de que tiene eso es que las fronteras no se pueden saltar, ni por delante, ni por detrás, ni por en medio. A partir de ahí, las expulsiones son más difíciles de lo que parece. No sé si es más difícil controlar una frontera que expulsar a un inmigrante, porque tienes que expulsar a un país que acepte que lo quiere. Y para eso, en general, yo no he sido inmigrante en España, pero los que he conocido me han contado que lo primero que hacen es tirar su documentación. Porque a partir de ahí, tú pregúntale al país y búscales. Con lo cual, como no tienes nombre, apellidos, edad ni país de procedencia, ¿a quién no devuelves? De hecho, sabemos de los países que han comprado sitios fuera de su territorio para mandar los inmigrantes ilegales. Es mucho más fácil que no entren. Hombre, siempre se colará alguno. Y lo que es mejor es fomentar la inmigración legal, que es absolutamente necesaria, tal como está España en el siglo XXI, y te ahorrarás muchos problemas también de inmigración ilegal. Lo que no se puede hacer es lo de ahora, que es no hacer nada. Melchor, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es un problema gravísimo y que hay que afrontarlo desde la legalidad, y que la solución del problema no está en
en España. La solución del problema está en los países de origen. Mientras las condiciones de vida en esos países no se modifiquen, va a seguir habiendo inmigración, y lo deseable con la inmigración es que sea legal, es recibir a la gente para que se integre en nuestra sociedad. Y por lo tanto es un problema que tiene una solución compleja, pero que coincido con Josep María en que el tema de las expulsiones, que es complicado por lo que ya ha explicado él, y que solo con expulsiones no se resuelve el problema, porque van a seguir llegando, y mientras especialmente África y el África subsahariana siga siendo lo que es, el problema no tiene solución. Patricia. El problema podría tener solución. Al final todo se reduce a la voluntad política. Lo hemos visto con el caso de Meloni. Y es una realidad, y vosotros siempre informáis de esos datos en cuanto a ese crecimiento de la inmigración ilegal. Y es una realidad que cada día se padece más inseguridad en muchos barrios. Y es una realidad que se ha importado un tipo de violencia sexual, ¿no?, de violaciones en grupo. Y es un drama para muchas familias. Y hasta ahora ese falso buenismo de esa política de fronteras abiertas y de puertas abiertas nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y ahora, más que nunca, sí que hace falta pues una formación. Fíjate que a nosotros siempre nos han tachado de xenófobos, de racistas. Pues una formación que con la fuerza de sus ideas y con la firmeza de sus convicciones haga todo lo posible por proteger lo nuestro, por proteger nuestras raíces cristianas, por proteger la seguridad. Nuestro secretario general Ignacio Garriga lo ha dicho muy bien: el islamismo es incompatible con nuestra cultura. Y no hace falta que le cuente, por ejemplo, a los vecinos de Palma y Palmilla las consecuencias de esa inmigración ilegal. Y nos lo dicen mucho cuando nos movemos por toda España, inmigrantes legales que se sienten injustamente tratados por esta que ya es su patria, porque no entienden cómo esa inmigración ilegal se permite y cómo ellos, que han entrado por la puerta a nuestra casa y cumpliendo con todo lo que requiere el Estado español, como ahora ellos son o se sienten como inmigrantes de segunda. Así que es un problema que hay que atajar, y ya hemos visto con el caso de Meloni que se puede hacer con firmeza y determinación. Y por supuesto desde aquí un guiño a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que con muy escasos recursos hacen mucho por proteger nuestra nación y nuestra patria. Javier. Sí, es un tema, bueno, varios puntos, ¿no? Estamos hablando al final de vidas humanas, estamos hablando de personas, y resaltar 3 puntos, y que puedo coincidir en línea, ¿no?, con lo comentado, pero esos 3 puntos serían, por un lado, atacar, eliminar a esas mafias que al final juegan con las vidas humanas, que juegan con personas que están necesitadas. Yo me pongo en el lugar, cuando hablamos de inmigración, a veces hacemos mención solamente a África, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos inmigración de muchísimos otros países, de Sudamérica, de países que lo están pasando mal, y que yo pongo en la situación de personas que tengan sus hijos, que estén en esos países, ya te digo, ya sea África, sea Sudamérica, de donde vengan, que lo están pasando mal, que no tienen para dar de comer a sus hijos, y estoy seguro que haría lo mismo, buscar un sitio donde ir y donde me acogiesen. Dicho lo cual, como digo, eliminar esas mafias, apoyar en origen a esos países que lo están pasando mal o que necesitan ayuda, ayudarles para que esas personas puedan tener una vida digna en su país de origen, que estoy seguro que tampoco querrían salir. Y en tercer lugar, a todas aquellas personas con una inmigración ilegal que vengan aquí, que se adapten a nuestra cultura, que se adapten a nuestra forma de ser aquí en España, nuestras tradiciones, y por supuesto que vengan a trabajar y que se integren dentro de
nuestra sociedad, ¿no? de España. Yo creo que son los 3 puntos a tocar, o desde mi punto de vista, que deberíamos de tocar, y siempre pensando, como digo, que estamos hablando de personas y de vidas humanas, hermanos nuestros, y que estoy seguro que cualquiera de nosotros, como digo, si estuviésemos en sus situaciones, en situaciones tan complicadas y que llevándolo al extremo no tienen para dar de comer a sus hijos, me repito, aquí haríamos exactamente lo mismo, buscar un sitio donde poder trabajar, donde poder integrarnos y donde poder tener pues unos recursos para dar de comer a nuestros hijos. Me gustaría añadir 2 datos. A ver, me parece que resolver el problema es imposible, estoy de acuerdo. Resolver el problema al 100%, pero se puede mejorar mucho. Y hay 2 cosas a mí que me inquietaron y creo que explican un poco por qué este problema va a más y no va a menos. Una explicación la dio Mazale Aguilar, sentadita aquí, un día, eurodiputada, cuando le preguntamos sobre Frontex, y dijo: España no ha pedido la intervención de Frontex. Y Frontex no interviene si un país no lo pide. No sé si en Italia pasa igual o en Grecia, pero al menos España, Frontex no lo usa para nada. Y la segunda cosa, un experto, que ahora no me sale el nombre, tú lo sabrás, ese chico que siempre nos explica cosas de inmigración, ¿cómo se llama? Rubén Pulido. Rubén Pulido, siempre que le preguntamos ha dicho lo mismo, que desde las costas africanas, hablaríamos aparte de la inmigración sudamericana, que de las costas africanas normalmente salen muchas veces pateras, pero muchas veces salen barcos no pateras, porque de según qué costa vayas, por ejemplo, no llegas tú con patera, ¿no? Entonces hay que aproximarlos. Es decir, alguien les acerca. Todo eso, si Europa quisiera, eso sí que lo para en 2 segundos, porque con poner Frontex a la altura de aguas internacionales, es decir, donde empieza el agua internacional, ves perfectamente de dónde viene una cosa y simplemente no pasa. O no te puedes meter en su territorio, o sea, no te puedes meter en la costa para que de Marruecos no salga nadie, pero te puedes meter en la costa internacional y ahí no pasan. Pero de ahí también ese mensaje de ahí, del gobierno Yo tengo de Italia a la Unión La Europea. sensación, si me permitís, de que se hace un análisis a veces, no sé, un poco buenista de este asunto y no realista, ¿no? Es decir, vamos a ver, por una parte, los gobernantes de este país tienen que gobernar para conseguir el bien común y el máximo nivel de bienestar y de justicia de este país. Están para eso, los gobernantes de este país. Los gobernantes de los países de donde salen las personas que vienen acá deberían velar por lo mismo. Pero es que como no tienen los medios suficientes o tienen tan instalada la corrupción que la poca ayuda que pueden recibir se la reparten los 4 dirigentes de esos países y no llega a sus poblaciones, tampoco llega a la cultura, tampoco llega a la educación, pues tenemos el problema que tenemos allí. Tratar de resolver el problema que tienen allí generando un problema a los que están aquí no me parece un buen sistema de gobierno, sinceramente, no me parece una buena decisión. Es decir, vamos a generar soluciones para los que están allí sin que haya más problemas para los que están aquí. Alguno ha mencionado Patricia. Es decir, si a base de ayudar a los que están allí conseguimos que aquí se incremente un montón la violencia sexual, por ejemplo, y los delitos de violencia sexual, pues estaríamos haciendo algo muy mal. No podemos buscar la felicidad a base de la desgracia de los otros, cosa que sería para un gobierno sería una malísima e injusta decisión. Por tanto, lo que haya que hacer, habrá primero que analizarlo globalmente, porque nosotros como España no vamos a resolver los problemas ni de Sudán, ni de Túnez, ni de Nigeria, ni de el Sahel, lo que queráis. No los vamos a resolver nosotros, los españoles. Sin embargo, podemos ser las víctimas mayores de esos problemas. ¿Por qué? Pues somos los que estamos más cerca. Y además, como decía Alba, si Italia toma esa decisión, el siguiente somos nosotros. Luego van a ser los países que están al lado de Turquía y Alemania, Polonia, etc. ¿Qué es lo que, desde mi punto de vista, hay que hacer? Lo primero, hay que poner el foco en la actuación de los organismos internacionales. A mí me parece que la ONU, la UNESCO, la UNICEF, deberían en este momento ser los paladines de la solución al hambre, a la miseria y a la incultura de todos estos países. Y deberían estar dedicando presupuestos muy grandes para solucionar eso. Porque la solución no es la desgracia de los otros. Y por otra parte, en una sociedad como en una familia, como en una casa, como en una empresa, tú tienes una cultura, tienes unas tradiciones, tienes una historia, tienes una forma de entender el mundo. Y lo que tratas es de conservarla, de mejorarla.
En España tenemos una tradición judeocristiana clarísima, tenemos una forma de entender el derecho a partir del derecho romano, que tiene unas instituciones muy concretas y que hoy han perseverado hasta hoy o han permanecido hasta hoy. Claro, lo que nos viene desde el mundo musulmán son tradiciones, culturas y formas de entender el respeto a los derechos humanos que nada tienen que ver con lo que estamos aplicando nosotros aquí a partir de la Constitución española. Entonces, claro, aceptar sin más que vengan personas que disuelvan, como está ocurriendo en Francia, y así están y tienen los problemas que tienen, porque ya han llegado a un porcentaje de población que no cree en los derechos que ha defendido la cultura francesa desde la Revolución Francesa, pues vas a tener un problema cada vez más grave y más serio. Nosotros queremos seguir por el mismo camino de Francia. Queremos asumir esa misma forma de entender la inmigración y de entender Yo creo que estaríamos en un tremendo error y que España puede contribuir justamente con una inmigración desde Hispanoamérica bien organizada, puede contribuir primero a que los que vengan aquí, porque nosotros necesitamos efectivamente inmigrantes para hacer muchas cosas, tengan las mismas tradiciones, la misma religión, el mismo idioma, la misma cultura. Y estamos también ayudando a otros pueblos, porque nosotros no podemos ayudar a todo el mundo. Tenemos que fijar nuestras prioridades a la hora de decir a quién ayudamos. Entonces, creo que una buena organización, una buena previsión de inmigración hispana desde los países de América que lo están pasando peor, donde hay más gente pasando hambre, donde hay más gente pasando necesidad, sería estupendo, desde mi punto de vista. La aceptación de la disolución de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, de nuestra forma de entender los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, etcétera, que puedan diluirse con la entrada de personas que no creen en eso. Me parece, bueno, Hassan en segundo, en un momento determinado lo dijo, Marruecos, dijo: no se crean los franceses que los marroquíes que están en Francia algún día serán franceses. Nunca serán franceses. Que tuvo, por cierto, una controversia enorme con las autoridades de París, etcétera. Pero Hassan II afirmó eso. Los marroquíes que están en Francia, ni en segunda ni en tercera, no serán franceses nunca. Bueno, es decir, oye, escuchemos también lo que nos dicen los otros. ¿No? Oye, no, qué bonito, que entre todo el mundo, pobrecitos. No, a ver, hay unos tíos lucrándose de los pocos que tienen un poco de dinero en determinadas zonas del mundo, concretamente los inmigrantes que vienen del Mediterráneo del sur. Los pocos que tienen dinero, porque allí el salario medio es 1 euro, 2 euros, es decir, están en unas condiciones verdaderamente lamentables para pagar los 4.000, 5.000 o 6.000 euros que tienen que pagar a las mafias. Imaginaos quién viene, los ricos. O sea, los pobrecitos que le pueden dar a su hijo de 20 años y decir: vete para allá porque aquí... Están privando a esos países de probablemente las personas más capacitadas y mejores para sacar adelante el país. Que esa mano de obra y esa inteligencia se está yendo fuera. Con lo cual, ¿quiénes se quedan? Los que no pueden hacer nada. Entonces, es decir, estamos aceptando que emprendan un viaje con riesgo de muerte altísimo un montón de miles de personas, porque hay unas ONGs que están dispuestas a esperarles a no sé cuántos kilómetros si es que llegan vivos para recogerles cobrando subvenciones, porque no lo hacen gratis ni porque hay unos señores privados que lo pagan, no, cobrando de los estados. Es decir, es todo una cosa disparatada que no responde ni a una estrategia global, ni a una inteligencia, ni a un sentido común, ni a un sentido de la justicia de nuestros propios gobiernos que tienen que proteger a sus conciudadanos. Me parece que debemos hacer, desde mi punto de vista, un análisis mucho más amplio de ese asunto, considerando siempre que hay que respetar los derechos humanos, que hay que proteger la vida de las gentes, especialmente de las más indefensas, pero haciéndolo bien. No haciéndolo de tal manera que se multipliquen el número de muertos. Si tú aceptas que la inmigración ilegal vaya entrando, cada vez habrá más cayucos y de esos habrá un porcentaje cada vez mayor de gente que se ahoga en el mar. Oiga, ¿hasta dónde quiere usted llegar? Patricia.
La verdad es que, Julio, nos llevas a una reflexión porque has dado claves muy significativas. Por un lado, has hablado de la responsabilidad de los gobernantes y es cierto, tiene una gran responsabilidad. Al final ves a políticos españoles más preocupados en ODS o agendas globalistas que en defender los intereses de los españoles, que son los que les pagan el sueldo creyendo que sí que trabajarían por el bien común, que no por el interés general. Has dado, claro, ahora hay mafias organizadas que al final se lucran con la vida y estamos viendo, desgraciadamente, muchas muertes en ese deseo de venir a España. Y has hablado de que vienen los más ricos y vienen los más fuertes. Alba ha comentado algo que también nos hace pensar. Dice, y los siguientes seremos nosotros. Nosotros, que ya de por sí tenemos una alta tasa de migración ilegal, pues sí, parece que le estamos invitando, porque aquí, como somos un poco más laxos, es posible que seamos los siguientes. Y al final nos lleva a qué España queremos. ¿Qué España queremos a corto y a largo plazo? Porque esa reflexión que acaba de hacer Julio nos lo tenemos que hacer todos. Y ese falso buenismo del que hablábamos al principio es hora de ponerle pie en pared, porque no queremos una España en la que ya no estén nuestras raíces cristianas, no queremos una España con pérdida de identidad. Hay un plan, sí que tienen un plan. Esa estrategia, ¿no?, de ese 2050, donde X inmigrantes se supone que serán los que trabajen. Yo no sé vosotros, pero yo no tengo sobre la mesa datos de que la inmigración ilegal esté cotizando en España para pagar las pensiones de nuestros mayores. La inmigración ilegal, ya sabemos que aparte de la violencia, lo que está trayendo es mucha pobreza a muchos barrios. Y ya no os digo el caso de los menas. Niños que se alejan de sus familias y que terminan deambulando por zonas como Tenerife, donde estuve hace poco, y por zonas donde los ves con ese desarraigo y con dificultades, muchas dificultades. Nosotros, cuando en la campaña de la Comunidad de Madrid pusimos en el metro de la Puerta del Sol cuánto nos cuesta un MENA y cuánto perciben nuestros abuelos, nos dijeron, ¡ay, qué bárbaros estos de Vox! Esa es la realidad. ¿Dónde va el dinero? ¿Dónde van los recursos? Y hasta dónde los españoles tenemos que soportar esta estrategia global que lo que quiere es hacernos, pues eso, perder nuestra identidad, y es el momento de políticas con mucha voluntad, porque queremos una España fuerte, unida y con una España con recursos para los propios españoles. Pero siempre decimos, protege lo tuyo y cuida lo tuyo. Esto es nuestro, pues vamos a protegerlo. Reflexiones como estas, debates sobre estos asuntos, seguro que no los van a ver en ningún otro medio de comunicación, así que si les está gustando el programa de hoy, si les gusta escuchar opiniones diferentes, si se entretienen y se divierten con nosotros, les pedimos, Julio, que nos envíen un mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Por solo €1,20 podrán ayudarnos a que Dando Caña siga saliendo. Somos unos pedigüeños, una limosnita para el domo. No, hombre, sí. Esto se hace con... Si es que a nosotros, Julio, no nos han dado 6 millones de euros como a Julio Otero. Os hace libre, esto os hace libre. Bueno, lo de Julio Otero, ya lo hablaremos. Dios mío, Melchor Miralles, en fin, creo que tendrá muchas cosas porque él sabe un montón de eso, pero que por 13 programas que no tienen, os aseguro, más calidad que lo que hacemos aquí todos los días, por 13 programas le hayan pagado 5.200.000 pavos a una señora que nos está costando 430.000 euros cada uno de esos 13 programas. Hemos hecho las cuentas, ya se las enseñaremos, porque además vamos a hacer un pequeño informe para ponerlo en las redes. Eso que... Una precisión, Julio, que creo que es importante para que no haya equívocos, que ese dinero no se lo ha llevado Julia Otero, no se han lo ha llevado la productora. a Julia Otero, se lo ha llevado... Déjame acabar, porque por supuesto... Sí, pero ahora te doy pero la como palabra. has dicho, el dinero que le han dado a Julio Otero no se lo han dado a Julio. Espera, Bueno, déjame termina acabar. tú y después termino Acabo. yo. El programa de Julio Otero lo produce una productora que pertenece a José Miguel Contreras y al Grupo Prisa, ¿vale? ¿Empiezo bien? Ahí, Vale. ahora sí. ¿Quién lo dirige? Ahora Julio sí. Otero. ¿Quién es probablemente el mayor coste No de lo ese...? dirige Julia, lo presenta. Lo presenta. ¿Quién tiene el mayor coste probablemente? Si quieres hacemos un análisis de los costes. Julio Otero. Seguramente no se lleva los 5.200.000. No. Se lleva 500.000, Vale, no llega. Bien, vale.
500.000 por 13 programas, ¿vale? Tampoco está mal, joder. 40.000 pavos por programa, por estar un ratico aquí, imagínate, 40.000 para ti, 40.000 para mí. Lo firmamos. Venga, 2 horitas. Oye, entonces, pero ahora te cuento. Hemos hecho las cuentas porque de algo aquí de televisión, nuestro director Alex Cosa y todos los que hay que trabajar aquí saben cómo se hace una televisión y lo que cuesta. Ese programa en máximos de costes, o sea, os lo explicaremos con detenimiento. 13 programas no valen más de 1 millón de euros. Televisión Española ha pagado 5.200.000. Tú sabes perfectamente lo que vale ese programa porque has producido muchos. A mí me parece más llamativo lo que cobra José Miguel Contreras, no como productor, sino como tertuliano de eso que, según mi información, cobra 13.000 euros por semana. Lo publicaste el otro día, o el informe ese de Red Televisión Española. Es que la del cifra contrato de que salió, tertulianos. discutíamos aquí, si era por semana, por mes, y alguien dijo Te que era lo por... muestra en ese documento que compartió Julio en Telegram, y por ejemplo el de Rubén Sánchez, que fue de Facua, era de enero a junio de este año 2023, va por temporadas a veces. Hay que fijarse en las fechas. No sé si hay una figura en el Código Penal que prevea que si tú vendes a un ente público sin concurso, es decir, a dedo, una cosa que vale 1 millón por 5 millones, es decir, por un precio fuera del mercado completamente, no sé si hay un tipo penal, pero desde luego hay un tipo moral y un tipo, ¿cómo os diría? Es decir, es que a mí me enerva. Si de todos modos si hicieras eso con Televisión Española, la lista de encausados no cabría en esta habitación. En fin, Claro, hablaremos de ello. Es que, bueno, Melchor ya digo que de esto puede contar muchas historias, pero que den a dedo a sus amigos programas en los que en 13 semanas les quedan 4 millones de euros limpios, oye, por favor. Y a nosotros nos critican porque decimos que nos pongan un SMS para que podamos poner el agua encima de la mesa. ¿Qué coña es esta? Que salgan, hombre. ¿Cómo pueden salir a la pantalla de la televisión a hablar? Están cobrando 5 millones por una cosa que no vale 1. Y se lo están quitando a los españoles. Y luego están diciendo que, ¡ay, pobre, la pobreza, la inmigración, o esos países! ¡Coño, dale los 4 millones al país este de los inmigrantes! ¡Capullo! ¿Por qué me miras a mí? Les Que yo no- pedimos, hablaremos de esto. Nos tenemos que ir a publicidad. Les pedimos que nos envíen ese mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Perdonadme, pero es que nos tenemos que ir rápidamente a publicidad. Oye, pero no si estoy eres... enfadado, Alba, no estoy enfadado. No estoy tranquilo, pero joder. Yo ¿El desfibrilador dónde intento transmitir a la gente que esto es un una robo. vergüenza. Esto es un robo, es una vergüenza, es inadmisible. inaceptable. Es decir, este señor reírse no de puede los producir españoles. nada para Televisión Española, está calladito, pero el pobre no puede producir porque no se lo compran y tiene 1000 veces más talento que cualquiera de ellos. A ver, Julio, el problema de Televisión Española, que viene de muy atrás y que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular lo han querido resolver ni lo van a resolver, no es solo este programa, hay muchos más programas. De esos problemas y de esos programas son un hablaremos a la escándalo. vuelta de la pues publicidad. ahora hablamos. Si eres amante de la naturaleza y quieres disfrutarla y conectar con ella en un entorno saludable y sostenible, te invitamos a conocer Arco Verde, el gran corredor ambiental para acercar la naturaleza a los ciudadanos. Arco Verde conecta los 3 grandes parques regionales de Madrid y abarca 15 municipios y más de 2.300 hectáreas de superficie, donde podrás recorrer 100 kilómetros de caminos y sendas que te llevarán a descubrir más de 100.000 árboles y arbustos autóctonos de 50 especies, diferentes áreas de biodiversidad con lagunas, humedales y 20 reservas de mariposas. Arco Verde contribuye a mejorar la biodiversidad, la movilidad sostenible y la educación ambiental en la Comunidad de Madrid, porque en Arco Verde vuelves a conectarte con la naturaleza. Pausa para la publicidad, 2 minutos y enseguida estamos de vuelta y les mostramos la última de Está Pasant, de ese programa que emitió un discurso de odio con la Virgen del Rocío como protagonista a la vuelta.
Uno de esos políticos a los que exige disculpas es a Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía. Como saben, había comunicado hace apenas unos días que iba a elevar una queja formal, así lo hizo, y esta mañana ha respondido a esas palabras de Toni Soler. Dice que evidentemente no se van a disculpar porque Andalucía está recibiendo una persecución hostil en Cataluña, ya no solo por eso, sino también por el caso de la enfermera que ahora les cuento. Dice que es una mofa a la Virgen, también a los sentimientos y creencias y al acento de los andaluces. Dice también, habla de esa persecución a la enfermera de Cataluña, porque fíjense lo que publica hoy el diario El Mundo: 50 minutos de interrogatorio policial muy agresivo, además, a la enfermera andaluza, solo en catalán y con un enviado por el Govern. Como saben, esta enfermera se viralizó a través de las redes sociales porque criticaba esa exigencia de acreditar que tuviese el nivel de C1 para poder opositar. Bueno, pues ahora la Generalitat ha sometido a esta enfermera andaluza a un interrogatorio realizado íntegramente en catalán. De hecho, su propia letrada tuvo que estar haciendo de traductor para poder entender qué es lo que decía. Esto nos lleva a dos asuntos. Uno de ellos, la persecución por parte del separatismo, y el otro también al gasto en televisiones autonómicas. Toni Soler, lo que me interesa es saber cuánto cobra en TV3 por el programa. Cuánto cobra y cuánto le queda limpio por cada programa. Y por tanto, ¿cuánto paga cada catalán para que este tío haga esas gracietas? No estaría mal saber, 174.000 anuales. Y respecto a la pederastia, me gustaría mucho saber, también conocer en su entorno, en TV3, en la enseñanza pública de Cataluña, qué pederastia hay, cuánta hay, quiénes son los que la han ejercido y qué perdón han pedido. Me gustaría mucho saberlo, la verdad. Al margen de la pederastia promovida desde la Generalitat de Cataluña, con algunos vídeos y algunos planteamientos educativos en forma de libros, en forma de cuadernos, en forma de otras cosas que promueven directamente la pederastia y la pedofilia. Toni, así que dinos cuánto cobras. Mira, dicho y hecho, te lo digo yo. Minoría Absoluta, que es la productora de la que Toni Soler es el director, facturó en 2021, eso sí, 5 millones de euros a TV3. Y por el programa... Mira el histórico. 174.000. Porque eso debe ser tantos años. Claro. A ver, ¿qué es 174.000 por programa? 174.000 euros anuales. No, me has dicho que 5 millones. Anuales. Me has dicho 5 millones. No, 5 millones la Facturó. productora. La productora, claro. ¿Qué es la de Toni Soler. Sí, Vale. Minoría Absoluta. 5 millones. Muy bien. 400.000 pavos al mes. Si es que bueno, es el precio de Julia Otero, Contreras y compañía. Si es que yo creo que deben tener un estándar. ¿Pero cuántos años lleva Toni Soler? Oye, ¿cómo en hacemos TV3? para ganar 4 millones limpios en unos cuantos programas? Pues así, en TV3 o en Televisión Pero digo, Española. ¿cuántos años lleva Toni Soler en En TV3? TV3, en Televisión Española, si eres amigo de los que mandan. Claro. Entre No, es que si no eres 2005. amigo, ni un euro. No, y tira para atrás. Entre 2005 y 2020, una noticia del catalán.es, se embolsó 100 millones de euros. Bueno, y tira Toni, para enhorabuena, atrás, Macu. Yo creo, Muy bien. Julio, yo creo que cuando tú y yo estábamos en Barcelona ya estaba Toni Soler. Debe tener un produciendo, barco, una bodega. Bueno, qué tío. Enhorabuena, Toni. Tú sí que eres vivo, chaval. De todos modos, aunque no cobraran un euro, no justifica la porquería de cosa que hicieron con la Virgen del Es Rocío. al margen. Al margen. Y si cobraran Pero muchos como eso millones, les va a dar igual, ya, y hay ya. una parte de la sociedad catalana a la que le da igual, Ya. y como ni siquiera la conferencia episcopal catalana ha salido, salvo el obispo de la Seu d'Urgell, el arzobispo, a protestar por el asunto, es decir, ahora... Pero Julio, yo creo que no es un problema solo de Cataluña, o sea, en un amplio sector de los humoristas consideran... ¿Por qué le llamas humorista? Consideran guay Sí, sí. el hacer mofa del catolicismo, del cristianismo. Yo no comparto las críticas que se le han hecho diciéndole venga, a ver si tienes huevos y lo haces de Mahoma o de otras religiones. Y digo, pues no. Bueno. Yo creo que mofarse De ninguna. De las creencias de otro. creencias de los demás me parece siempre inadecuado. Totalmente de acuerdo. Y creo, y la gente dice, no, pero la libertad de expresión y el humor, y dice, hombre, yo creo el humor, como todo en la vida, requiere un poquito de talento. Y este tipo de gente lo que tiene acreditado es que carece de, Construyen su de felicidad ningún talento. Y a base... con la desgracia de los otros. Sí, Ya, y a base... pero sí es siempre lo verdad lo que mismo. dices tú, y recuerdo, si no me equivoco, recuerdo un binomio, Boadella, la Virgen de Montserrat, que pecó de lo mismo,
y estamos hablando de hace 30 o 40 años. En el 88, Jordi Pujol y sus compañías se pusieron como en el 91. Bueno, pues se ahí, pusieron como energúmenos. pero ahí estaba la Virgen de Montserrat con también toda la con razón, ese criterio. por cierto, Por con eso. toda la razón. O sea Y que luego esto del humorista que tienes toda la razón me en recuerda que- el chiste del director de orquesta, que está dirigiendo la orquesta. Y en esto el flautista se va de tono. y se queda y la cosa no sigue el concierto. Y otra vez el flautista. El director se mira con sigue. Y otra vez ya en la tercera para la orquesta el director. Y dice un tío del público: ¡flautista, hijo de puta! Dice el director: ¿pero quién ha llamado flautista a este hijo de puta? Bueno, dejando los sacos... ¿Quién ha llamado humorista a Toni Soler? Subir el nivel de Te tacos veo a mí, en el programa de Toni Soler. ¿Quién ha llamado humorista a Toni Soler? No, no te frotes las manos, que aquí no se dicen tacos. Lo retiro, pido disculpas. Seguimos en Cataluña. Vamos a mostrarles cuál es el plan que pretende llevar a cabo ahora Per Aragonés, ese referéndum que además dice que va a hablar con todos los partidos políticos, a excepción de Vox, para negociar los términos. Además, dentro de ese plan dice que va a consultar a unos 800 catalanes elegidos por sorteo para consultarles sobre esa hoja de ruta. Referéndum, independencia y diálogo parece que son las palabras preferidas de todos los presidentes catalanes. Y como no podía ser de otra forma, de Per Aragonés parece que también. Y es que el presidente del gobierno de Cataluña ha vuelto a exigir la independencia, pero con una diferencia: ha presentado una propuesta de consulta pactada. ¿Y en qué consiste esta consulta? Primero de todo, el Ejecutivo catalán formulará una batería de preguntas a un grupo de expertos sobre mecanismos democráticos que ayuden a resolver el conflicto. Tras las elecciones del 28M, arrancaría una segunda fase, un debate político en el que participarán todos los partidos excepto Vox. En otoño, este debate se ampliaría, contando con Ciudadanos, que se repartirían en 8 grupos formados por 100 personas seleccionadas por sorteo. Todas las propuestas que salgan de aquí serán recogidas por un grupo de expertos que hará un informe que posteriormente será enviado al gobierno catalán a inicios del próximo año. El informe definitivo y conclusivo, firmado por Aragonés, será la base de la propuesta catalana de referéndum, con la que el presidente planteará una nueva mesa de negociación con el Estado español. ¿Pero con qué apoyos cuenta Aragonés? De momento solo con Junts, ya que los otros partidos, la CUP, el PSC, el PP, Ciudadanos y Vox, han mostrado una respuesta negativa. Precisamente este último partido, Vox, está siendo la nueva diana de los partidos independentistas, y es que Esquerra y la CUP quieren presentar una proposición de ley en el Parlamento para llevar a cabo una reforma que evite los discursos de odio que según ellos se dan desde la formación de Abascal. En esta reforma se incluiría además que la presidencia del Parlamento podría expulsar a un diputado cuando lo considere oportuno, una proposición que vulnera el mayor de los derechos parlamentarios, la libertad de expresión. Patricia, nuevo cordón sanitario Discursos a de Vox odio, en Patricia. Cataluña. Los que, fíjate, mira quién habla. Los discursos de odio. La verdad es que nuestros 11 valientes no sabéis el extraordinario trabajo que hacen en comisiones y en cada una de las sesiones plenarias que se llevan allí. Cuando estabais poniendo el debate político con los grupos políticos excepto Vox, no sabéis el orgullo que siento cuando veo una vez más, y ahí lo he visto en pantalla, nuestra coherencia. Nuestra coherencia. Cuando hablamos del bipartidismo, el bipartidismo en este país ya es. Pero el PP no se ha El desmarcado de resto eso. de partidos políticos Patricia, y solo ¿el PP queda no Vox. se ha desmarcado de eso? El PP parece ¿En que va a Cataluña? decir que no, pero sí a un debate que hay que debatir. Que hay que debatir con ellos, que hay que debatir con los separatistas, que hay que debatir con los golpistas. ¿Qué quieres? ¿Blanquearlos? ¿Escuchar el qué? España es una nación, única e indivisible. Cuca Gamarra, sí que es cierto. Y no hay nada más que debatir. Lo que hay que hacer es que, ellos decían, no, amenazaban, Vox fue quien los sentó en el banquillo. Y ellos dicen, lo volveremos a hacer. Bueno, pues nosotros los volveremos a sentar en el banquillo, porque es inadmisible todo lo que está sucediendo en Cataluña. Y discurso de odio, discurso es el que vierten siempre contra nosotros. No hay tipos penales para perseguir. Bueno, claro, con esto de la malversación, sí, es cierto. Y además, tienes toda la razón del mundo, porque lo veía y pensaba, digo, si es que al final, si es que son los socios de gobierno de este Sánchez.
Si es que son sus socios, si es que se arrodilla ante ellos, ante los separatistas, y es que ante eso ya creo que no hay nada más. Es que hay una perversión fantástica, enorme, injustísima. Cedido, malversación, y es que resulta sedición, que los extremos, de los que hablan todos, desde Feijóo a todos, es que todos hablan, hasta Paje hoy, ¿no? Hay que huir de los extremos. ¿Cuáles son los extremos? ¿Vox es el extremo? ¿El extremo de qué? El extremo es Pere Aragonés. Y se sientan con ellos todo el día. Y Podemos, y El extremo es Podemos. Bildu es el extremo. Vox es el extremo. ¿En qué? Pero pónganlo negro sobre blanco. ¿En qué Vox es el extremo? ¿En qué? Todos aquellos que dicen, no, es que Vox en algunas cosas, Vox. ¿En qué? ¿Cuál es el tema? La violencia, por ejemplo. Sí, no sé cuál. Digo yo. Es decir, entremos en el tema que entremos. Vox lo razona, lo explica, busca la justicia. Y además desde el respeto profundo a la Constitución. Sí, pero ya sabes que si ahora tienes alguna idea clara, eres un radical, Julio. Sí, no, pero es si que tienes una idea clara, pero es que estos se alían todos para que el extremo sea Vox. ¿Sabéis por qué? Si al final solo hay una razón. Porque son los únicos que dicen no al dinero para las televisiones, no al dinero para los medios, no al dinero para los partidos políticos, no al dinero para los sindicatos, sí a todo ese dinero para repartirlo entre los que lo necesitan. Y todos los que pueden modificar la opinión pública y hacer que la gente vote a una determinada opción, están volcados para que no escuchen a Vox, porque no conviene nada que Vox gobierne, porque Vox lo hará lo que dice, echará para atrás esas leyes. Entonces conviene que sean extremistas. ¿En qué? ¿En quitarle los 100 millones a las televisiones? ¿Eso es extremista? ¿En qué? ¿En que la inmigración sea legal? ¿Eso es extremista? ¿Que sea legal? ¿Proponer que sea legal? ¿Qué es lo extremista? Hombre, que se cumpla la Constitución, por ejemplo, es extremista en España ya. Sí, claro. Lleva un tiempo. De todos modos, ante eso... Perdóname que... Sí, vamos con Javier porque hablabais de la postura del Partido Popular. Ahora volvemos contigo, Patricia, porque sí que es cierto que Cuca Gamarra le ha exigido a Pedro Sánchez aclarar qué postura va a tomar ante las continuas amenazas de los separatistas, pero es que el otro día leíamos a Borja Semper en una entrevista en La Vanguardia donde se mostraba dispuesto a dar más competencias todavía para la autonomía de Cataluña. Bueno, hay varios puntos, ¿no?, dentro del debate. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo en eso, el que ahora los extremos es los que están gobernando el país, ¿no? Un Bildu, un Esquerra, y luego encima están crecidos, porque es verdad que este gobierno ha eliminado el delito de sedición, entonces están totalmente crecidos y avanzan con todo este discurso que me hace gracia a mí cuando dicen que van a coger 100 personas al azar y luego un comité de expertos. Ya sé lo que va a salir, tanto de los 100 personas al azar como del comité de expertos, las conclusiones que van a salir de ese referéndum que quieren realizar. Saldrá un documental de Dicho Disney. lo cual, también es cierto que les interesa a los representantes catalanes hablar de estos temas, ¿no? Porque en economía, en industria, todos los temas de incidentes que está habiendo en Cataluña bajo estos gobiernos independentistas, o sea, lo que eran unas ciudades, una comunidad autónoma en crecimiento, económicamente boyante, se está hundiendo y estamos viendo cómo Madrid, Andalucía, Murcia, todas las comunidades autónomas en España, pues están recuperando, están creciendo y sin embargo Cataluña se está hundiendo. Entonces, claro, no les interesa para nada sacar todos esos debates. Del Partido Popular aplicamos el 155 en su día y si gobernamos y eso sigue así, lógicamente se volverá a aplicar. Nuestra postura es totalmente clara respecto a la unidad de España, siempre lo ha demostrado y siempre seguiremos demostrándolo y es algo que va en nuestro ADN, ¿no?, en esa unidad de España que defendemos. Igualmente tenemos allí también a nuestros valientes, empezando por Alejandro Fernández, que da una batalla continua. Hay discursos de él que son dignos de escuchar y a todo el mundo les invito. Una persona, te digo Alejandro Fernández, como número 1 en Cataluña del Partido Popular y todo su equipo y todas las personas que están allí luchando por Cataluña, a los cuales les agradezco su fuerza, su lucha, es un buen amigo, hablo mucho con él y hay que reconocer esa valentía y esa lucha que siempre ha demostrado tanto en los actos
como con la palabra, y estoy seguro que ahí coincidís todos conmigo, ¿no? en esa valentía y en esa lucha. Y en cuanto a las declaraciones de Borja Semper, al final es lo que pasa también, ¿no? Y aquí pues, me incluyo yo, cuando dices X frases, depende de lo que publiquen los medios, ¿no? donde pongan las comillas o si dejan todo el texto de lo que realmente se dice y las aclaraciones que se dicen, ¿no? Que tienen que cumplir con la ley, que tienen que cumplir con la Constitución, etcétera, etcétera, que no se pone luego en los titulares. Y al final, dependiendo de dónde pongas una coma o depende de dónde parece la frase, pues puede tener un sentido u otro. Yo creo que las declaraciones, tanto de Cuca en este sentido como de mi compañero Borja, iban en esa misma línea de la unidad de España y que los dirigentes catalanes tenían que cumplir con la Constitución y con todos los mandatos que tienen. Patricia. Esa Cuca que dice que prefiere pactar con el Partido Socialista, el enemigo de España, antes que con Vox. Esa Cuca que también dice lo mismo que Feijóo, claro. A mí me sorprende mucho porque es cierto que hay muchos votantes del Partido Popular que se me acercan y me dicen, ¡ay, os tenéis que llevar bien con el Partido Popular! Le digo, hombre, nosotros tenemos voluntad, porque tenemos un gran ejemplo, el Gobierno de Castilla y León, donde estamos haciendo un trabajo ejemplar. Pero hay que pedirle al Partido Popular responsabilidad, porque, y eso es una llamada, el Partido Popular está diciendo que prefiere como socio al Partido Socialista. Así que de cara a las siguientes elecciones, que los votantes del Partido Popular después no digan, ay, es que no nos dijeron nada, porque os están diciendo quiénes son sus socios. Hablabas del PP y solo pensaba en sus promesas incumplidas, y he entendido que aplicasteis el 155, pero si no lo aplicasteis, no hicisteis nada. No hicisteis nada. Vuestra actitud es la de siempre, la de los brazos caídos, la de, espérate, que el solar se está incendiando, que ya vendré yo, que soy el experto en economía, a resolverlo. Y aquí no hay ningún experto en economía, porque solo hay que arañar, ya no solo los municipios donde gobernáis, tenéis unos presupuestos que en muchos de ellos incluso se va a políticas de lo que denomináis violencia de género, y vuestra postura es la misma, la alternancia, PP, PSOE, y mientras España arde y se queda como un solar. Y en relación a lo que decía Julio, es verdad, es que no gustamos. No gustamos porque vamos de frente, no gustamos porque decimos y hacemos, y no gustamos porque cumplimos. Y claro, cuando decimos que no queremos subvenciones para los medios de comunicación, que no son de comunicación, por supuesto, cuando decimos que no las subvencionan a los sindicatos, a los partidos políticos, que no al despilfarro, que no a que se les robe a los españoles vía impuestos para chiringuitos y para eso el bienestar de los políticos, no gustamos. Pero lo bueno es que cada día somos más. Y cuando hablábamos de Cataluña y de esos 11, quiero recordar que a pesar de demonizarnos, a pesar de tener a todos los medios en contra, a pesar de atacarnos en las mesas informativas, o incluso nuestro diputado Toni por Lérida, que ha sufrido ataques personales, o nuestra sede, por ejemplo, recientemente en Tarragona, a pesar de eso cada día somos más. Y ahora Vox, tras esas elecciones de febrero de hace ya que recordar 2 años, es la primera fuerza constitucionalista y defiende el español, y va de frente, y defiende a la familia, y defiende la unidad de la nación, y defiende que el dinero no se despilfarre, y defiende la verdad frente a las mentiras a las que nos tiene acostumbrado el Partido Popular y el Partido Socialista. Y, por supuesto, nos defenderá ante los separatistas y golpistas una vez más. Oye, Alba, Javier, sí. y nos Por vamos alusiones, a por publicidad. alusiones. O me dejas Sí, ahora hombre. o después de la publicidad, porque vamos, es que escuchar esto también tiene delito, madre Vaya, mía. No delito conocía yo lo a esta vuestro. señora, pero tela marinera, ¿eh? Vamos a responder, por supuesto. ¿Ahora? ¿O después de la Dale, publicidad? dale, No me dale, digas. dale. Venga, ahora. Dale, dale, desenfunda. No, joder, es que vamos, no sé, entiendo que también, no sé, entiendo que no me ha escuchado en nuestro programa, porque aquí otras veces hemos debatido, y que diga aquí que mentimos, que todo es toda una mentira, que no tenemos ni idea de economía, que no tenemos tal. Voy a hablar aquí como representante del Partido Popular y como Javier Puente dando mis opiniones, porque parece aquí que la verdad solo la tiene una persona. Y vamos, aquí ni todo es blanco ni todo es negro, señora Patricia. O sea, aquí el Partido Popular gobernó y creó 5 millones de puestos de trabajo con Aznar. El Partido Popular gobernó con Rajoy y creó 3 millones de puestos de trabajo.
Ahí podemos hablar de impuestos, de eliminación de trabas administrativas, de atracción de talento, de atracción de industria, del crecimiento que tuvimos a nivel internacional. Creo que no todo fue por ciencia infusa, no creo que sea, vaya, viene el Partido Popular, vaya, parece que se crea empleo, que recordemos que es la mejor política social. Cuanto más empleo haya, cuanto más autónomos haya, cuanto más pymes haya, más impuestos se pagarán y podemos tener mejor sanidad, mejor educación, mejores servicios sociales y un largo etcétera, ¿no? O sea que creo que hay que reconocer el esfuerzo, el trabajo y el buen hacer de gente que sabía, de personas que sabían y de personas que saben que están en el Partido Popular. Por otro lado, que ha recibido ataques, yo soy el primero que si entras en mis redes sociales defiendo y critico todos los ataques que haya podido sufrir Vox, igual que los sufre Alejandro Fernández, y vuelvo a poner su nombre sobre la mesa porque también los ha sufrido y me encantaría también, oye, pues que esa crítica que sea recíproca por todas las partes. Habla de defensa de la familia. He escrito 50.000 veces sobre la defensa de la familia. Habla de defensa de la vida. Pues el primero que defiende la vida, el primer provida, llámalo, el primero que está a favor del apoyo a la maternidad, de defensa del nascituros y demás, es, pues, o sea, puedo decir que estoy yo y que tú estoy seguro que no lo defiendes más que yo. Es que estoy seguro, como mucho, igual esa defensa de la vida y esa defensa de la familia. Es que no tengo ninguna duda. Además está todo escrito. No es un tema que esté yo haciendo aquí unas declaraciones porque se me ocurre responderte a ti. Es que está todo escrito en esa defensa del nasciturus, en esa defensa de la vida, en ese apoyo a la maternidad, con medidas, iniciativas registradas en el estudio en el Congreso y ahora mismo en el Senado, que es donde estoy. Defensa de apoyo a la familia. Bueno, pues el que la familia numerosa en España, pues ahora hasta los 26 años, que no sale el último, porque yo soy familia numerosa también, o sea, como comprenderá, pues soy el primer interesado en que les vaya bien a mis hijos, que por eso estoy en política. Y esa medida fue puesta en su día, presentada por unos compañeros y por mí, y apoyada por el Partido Popular, que hasta que el último miembro de la familia numerosa no sale de la unidad familiar, tiene esos apoyos y esas, bueno, pues medidas de apoyo que pueden ser de pago a la universidad, de medios de transporte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí no vamos a ser o declararnos adalid de todo es blanco, todo es negro, de toda la solución de todo. Estoy seguro que si nos sentamos nos llegaremos a un acuerdo, igual que con José María, igual que con Melchor, y igual que con Julio, igual con gente del PSOE, porque ha habido iniciativas y proyectos de ley, Ley General de Telecomunicaciones, de servicios electrónicos de confianza, diferentes leyes en los que te sientas y hay mucho más en común que lo que nos puede diferenciar. Estoy seguro que contigo, Patricia, también. Lo que no puede ser es que no, todo lo que hacen estos está mal y solo está bien lo que yo digo. Pues está claro que no, es que no tengo duda de que es que no. O sea, que hay grises y estoy seguro en los que podemos llegar a acuerdos. Gracias, Alba, por el tiempo que me has dado. Luego seguís con este solo, porque tiene razón con lo de Alejandro. Una breve pausa de publicidad, 2 minutos y seguimos. Ya estamos de vuelta andando caña después de este descanso de publicidad y le dejo a Patricia que responda a Puente. Cuando Javier ha dicho que criticaba los ataques que hemos recibido, te lo agradezco y siento los ataques que ha sufrido Alejandro allí en Cataluña. Pero es cierto que no puedo permitir que digas que lo que yo he comentado es delito, no, es verdad. Porque cuando he dicho que mentís, por ejemplo, te puedo poner... Sí, porque es un delito lo que has dicho de mentir, por ejemplo, hago referencia a la expresión. Vamos a... Tiene delito, bueno, pues no tiene delito, tiene delito la expresión y no es delito, es verdad. Y claro, no me puedo poner aquí a enumerar todas las mentiras, pero si quieres una muy concreta, Madrid Central. En elecciones dijisteis que no a Madrid Central y ahora sois más Madrid Central que Carmena. Y no puedo, hablabas del PP y su bajada de impuestos, hombre, pues hay que recordar que con mayoría absoluta, con el ministro fue la mayor subida fiscal con Montoro. Y hablabas de la industria y hay que recordar que vosotros sois los que cerráis las centrales nucleares y se ha producido una gran deslocalización de nuestras empresas. Y defienden la vida. Te felicito por ello, porque la vida es el bien más preciado. Pero te recuerdo que el Partido Popular habla del aborto como un derecho. Y tú me dices, tú no la defiendes más que yo. Esto no es una competición, yo no sé cómo la defiendes tú. Ahora yo te digo que derecho a la vida, sí. Y por último, también decía, bueno, dice, con la gente del PSOE hay que entenderse. Sí, lo hacéis muy bien, porque gobernáis juntos en Ceuta.
Así que sí que os entendéis muy bien con el Partido Socialista. Y con vosotros, Gracias. con Vox, o sea, es que con vosotros también gobernamos, está Que claro. es donde funciona, fíjate, porque Castilla y León se ha reducido el paro. Es la única comunidad. Dejadme que me tengo que... Dejadme entrar en otro tema, gracias. por favor. Aparte que yo estoy convencido que tenéis muchos más puntos en común que diferencias, pero bueno. No tengo duda. Estoy seguro. Ellos son Agenda 2030, ideología de género, la ley trans de Ayuso. Venga, que Julio se tiene que ir. ¿Qué estás contando en Telegram? Estoy contando dos cosas. Venga. Una, que acaba de comenzar el Congreso General Extraordinario del Opus Dei en Roma. Y que en ese congreso lo que van a hacer es adaptar los estatutos de la obra al motu propio del Papa Francisco. Y por tanto, bueno, pues hay una serie de modificaciones estatutarias que van a hacer y van a presentar al Papa. En este caso ya el Opus Dei pertenece o tiene que dar cuentas a la congregación del clero, la congregación para el clero. Y bueno, es un movimiento interesante, es un asunto que tiene mucha importancia dentro de la Iglesia Católica, porque el Opus Dei no deja de ser una de las instituciones con más fortaleza, con más fuerza dentro de la Iglesia. Yo creo que es interesante que sigáis. Yo os he colocado todos los documentos que hay alrededor ya de ese congreso que acaba de empezar esta mañana. Y bueno, para el que le interese, pues que lo pueda seguir, ¿no? Y luego quería hacer un comentario respecto a esa instalación solar de 840 hectáreas en un pueblecito de Córdoba que se llama Morente. Y ahí una empresa que se llama Nunqui con K, que es una empresa de Pozuelo de Alarcón, tiene una concesión para instalar una serie de paneles solares. No una serie, eso va a ser Panelandia, o sea, van a poner miles de paneles solares para producir un montón de megavatios. Va a ser una instalación impresionante. Como 800 campos de fútbol. 800 campos de fútbol, imaginaros, de paneles solares, ¿vale? Entonces, yo quiero hacer simplemente una consideración. Primera pregunta, ¿por qué esta gente de la izquierda, me da igual, o de la derecha, está tan empeñada en construir los colegios, en ser ellos los que construyan los hospitales, y sin embargo la energía, que es algo que necesitamos todos para vivir? O sea, que es básico que tengamos electricidad, básico como el aire que respiramos. ¿Por qué si la tierra hay que expropiarla a sus propietarios? Resulta que los agricultores de allí están recibiendo cartas de la Junta de Andalucía en la que les comunican la expropiación forzosa de sus tierras. En términos de que hay un proyecto que es de bien común o de interés público. Utilidad pública. De utilidad pública. Y les van a expropiar las tierras a los labradores. El sol, que yo sepa, no es de nadie. Está para todos. Bueno, hay que hacer la inversión en placas. ¿Por qué no ponen ustedes las placas? En vez de dedicar el dinerito a los lobbies LGTB, pongan ustedes las placas, señores del gobierno. Hagan ustedes la instalación. El sol lo tienen, es del pueblo andaluz. Ponen ustedes las placas y producen ustedes la electricidad, la vuelcan a la red y abaratan el precio de la electricidad para todos. O sea, colegios los tienen que hacer ustedes, los hospitales los tienen que hacer ustedes, para tener votos cautivos, claro, de todos los que trabajan allí. Pero las placas solares no las pueden poner. Pongan ustedes las placas solares, porque le dan el negocio a un particular de algo que es necesario para la vida de la gente, como es la electricidad. Yo me he quedado perplejo, o sea, y que ya lo hagan sobre la expropiación forzosa. Hombre, si te viene alguien y dice, tengo un terreno y yo quiero poner aquí mis placas solares, pues ponga usted las placas que quiera, pero un proyecto en el que tengo que expropiar a la gente sus terrenos para un proyecto de otro, de un tercero, yo no le acabo de ver el asunto. Vamos a intentar saber quiénes son la empresa de esta Nunqui y todo esto. Pues buscando en Internet, sí. No es una excepción. Ya. Se está haciendo en toda España, por sí. Utilidad pública se está expropiando. Aquí me sale información de León, de la tira de sitios, que no sé si tan bestias, pero por utilidad pública se concede a una empresa y que ponga las placas. Y te quitan la tierra. Sí, claro. Expropiación forzosa por utilidad pública. Bueno, pues si es por utilidad pública, que se lo quede la utilidad pública, que se lo quede el público. De León, ¿eh? Claro, que se lo quede el público. Ya, pues ¿no? Si es de utilidad pública, que se lo quede el público. Que es un fenómeno habitual, un fenómeno universal. Claro, porque España, yo entendía que cuando se expropiaban las tierras para hacer un pantano, pues el pantano sí, claro, era de utilidad pública no podías hacer y se iban a beneficiar. Claro, se iban a beneficiar de todos. No. Pero hombre,
O la carretera, que no puedes hacer así, pero Claro. ahí, sí, ya. En Pues fin. aquí ya se ve que no. Pues nada. Al final están condenando al campo español y están forzando la pérdida de soberanía alimentaria. Y cuando nosotros con España decide lo que queremos es una consulta para temas tan trascendentales como la soberanía energética, hay que ver estos locos de Vox. No, hay que preguntarle al pueblo español, porque la soberanía, o sea, el tema de la energía lo estamos pagando a las consecuencias y ahora más que nunca necesitamos a nuestro campo, a nuestros ganaderos, respetar nuestro mar y nuestra soberanía en todos los ámbitos. Aquí preguntar, Patricia, solo pregunta a la alcaldesa de París, a los parisinos, a ver si quieren patinetes. En lo demás no te van a preguntar nada, van a hacer lo que quieran, porque eso de la firma digital y tal no sirve para que haya más democracia ni una participación directa de la gente. Al final no, está todo en no manos de quieren que la gente burócratas. vote nada, no quieren saber si Julia Otero tiene que cobrar 5 millones con Contreras y compañía. No, eso Bueno, no la lo audiencia te ha dicho que no. Eso no lo quiere ese vamos. programa. Eso, La audiencia del programa de Julio Otero te dice perfectamente que no quieren ese programa. Porque no tiene muy poca audiencia, Eso además. que has dicho tú es en Espejo, Córdoba. En Morente. En Morente, Córdoba. que pertenece Morente, a Córdoba. Bujalance. Pues en Espejo 76 hectáreas también, Córdoba. Bueno, no, yo creo que ese es, por lo menos, alguien se podía sentar a pensar si efectivamente, siendo la energía lo que es, una cosa que afecta a todos y que es básica, esencial para la vida, debería tener, es decir, debería ocuparse lo público, en algunos casos por lo menos, de ser ellos los que hicieran la inversión con los impuestos, hicieran la inversión y propiciaran la bajada de los precios de la electricidad. No lo sé. A mí No sé, me parece también- que por lo también menos deberían sentarse a pensar, ¿no? También se quejan de que- Nos dice nuestra editora, que es de Córdoba, que esto está pasando en varios pueblos, en Pedro Abad, en El Carpio, en Bujalance, todo ello en municipios de Y Córdoba. lo que se queja gente de que son tierras cultivables, mientras que cerca hay tierras no cultivables en las que no se hace eso. Es que ahí hay O sea, cosas... hay muchas cosas ahí metidas, sí. es decir, pero puede ser un buen negocio para algunos. es que es un muy buen negocio para algunos. Y claro, cuando hay un muy buen negocio para algunos y pasan todas estas cosas, Claro, es como una productora esto, ¿no? Para es televisión. como una productora de... Sí, bueno, y habrá que ver de quién es esa sociedad. Sí. Bueno, y las Y otras. quiénes están detrás y Lo cómo ha sido esa investigamos y se concesión lo contaremos. Sí, yo creo que sí. Y por lo demás, 28088. Eso es. Así que les pedimos que estén ahí con nosotros porque si no, no podemos contar todas estas cosas. Estoy seguro de que Julia Otero ya habrá puesto su granito de arena y nos habrá enviado un SMS para ayudarnos a sobrevivir. Se lo recordamos, un mensaje de texto con la palabra toro al 28088 y con €1,20 podrán ayudarnos. Nos vamos ahora hasta el Tribunal Constitucional porque esta misma mañana Vox ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley trans. Miguel Gutiérrez. Muy buena, Salva. Vox ha presentado su recurso número 47 ante el Tribunal Constitucional, en este caso contra la ley trans, ya que considera que acaba con la igualdad entre todos los españoles por ejercer una discriminación positiva en favor de las personas trans y también acaba con la seguridad jurídica, ya que cada individuo puede decidir si es hombre o mujer y así especificarlo en el registro civil. También considera que esta ley daña a los menores cuando están pasando por un momento difícil, como puede ser una disforia de género, y también que acaba con la identidad de las mujeres, ya que con esta nueva ley el ser mujer ya no significa nada, pues es totalmente subjetivo, y también porque pone a las mujeres en unas situaciones de peligro y en situaciones de desventaja, por ejemplo, en los deportes. Vox ha asegurado que va a seguir trayendo leyes al Tribunal Constitucional y que también, si llega al gobierno, derogará todas las leyes ideológicas del sanchismo. Esta ley también viola libertades fundamentales como la libertad de expresión, de conciencia, de empresa, porque impone sanciones a cualquier persona que disienta. Y el punto más sangrante de esta ley es el tema de los menores. Esta ley desprotege a los menores violando unos cuantos artículos de la Constitución, impide la tutela judicial efectiva de los menores, impide una atención médica integral a los menores y, sobre todo, lo más importante, impide que los padres puedan proteger a sus hijos. Creemos que esta ley es una ley acientífica, aberrante, como todo lo que genera la ideología de género, y además es una ley que se inmiscuye de manera intolerable en la vida privada y sexual de las personas. Contra todas esas leyes, nuestra respuesta es bien clara. Derogación sin matización. Creemos en el sexo como una realidad biológica. Esa es la gran diferencia.
queremos confiar en el Tribunal Constitucional, queremos pedirle que atienda exclusivamente a criterios profesionales, jurídicos y constitucionales, pero desgraciadamente cuando muchos de los componentes tienen una clara y manifiesta falta de independencia, nos cuesta creer que las resoluciones que se estén dictando vayan a ajustarse a derecho. Nos gustaría creerlo, pero tenemos una altísima preocupación en que puede no ser así. Trans de Irene Montero no es la única que rige en España, también el resto de leyes autonómicas de la que solo se libran algunas pocas comunidades autónomas, como por ejemplo es Castilla y León. Además, en la Comunidad de Madrid, ayer se lo contábamos como noticia de última hora, Más Madrid ficha a la que fuera diputada del Partido Socialista, Carla Antonelli, para esa candidatura de Mónica García en la comunidad. Va de puesto número 5 y hoy en una entrevista en el diario de La Razón dice que vuelve a la primera línea de la política para evitar que Isabel Díaz Ayuso derogue la ley trans de Madrid. Como saben, además, Isabel Díaz Ayuso ha cedido finalmente de forma simbólica, eso sí, a las peticiones de Vox, de Rocío Monasterio, que era uno de sus principales caballos de batalla, que eliminasen la ley trans de la comunidad autónoma. En ese último pleno de la Asamblea así se votó, pero sin embargo no da tiempo a que se vuelva a escribir una nueva ley antes de esas elecciones, así que de momento la ley trans de Madrid se mantiene. Además, después de escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid asegurar que no quiere pactar, ojalá dice no tener que pactar con Vox, Rocío Monasterio sí tiende la mano a Isabel Díaz Ayuso después de que ésta pidiera a los votantes de Vox que volvieran al PP. Monasterio desiste del ataque. Miren, nosotros estamos aquí en soñar dónde vamos a poner a Madrid en un futuro, no en atacar a nadie ni meternos con los votantes de nadie. Los votantes ni se tocan ni se agreden. La señora Ayuso lleva unas semanas metiéndose con los votantes de Vox, con nosotros, atacándonos. Hacerse con los fieles a Vox de cara a las próximas elecciones es por ahora la única estrategia por parte de los populares. La ruptura con los de Abascal ha puesto a la líder regional en una tesitura complicada para alcanzar la mayoría absoluta. El Partido Popular ya no tiene garantizado un gobierno en solitario en la comunidad. Las tendencias electorales son volátiles y el voto prestado de las pasadas elecciones tampoco está asegurado. Pero tras el anuncio de Ayuso de ir a por los votantes de Vox, ha llevado a que esta formación pase de ser su principal baluarte a uno de sus principales rivales. Nos alegra que ayer propusiera bajar medio punto el IRPF, que es lo que le pedíamos en diciembre. Hombre, lo podría haber admitido antes si le hubiera ahorrado un dinerito a todos los madrileños y de paso hubiéramos tenido presupuestos, ¿verdad? Estamos con la misma cordialidad de siempre, tendiendo la mano. ¿Tendiendo la mano para qué? Para resolver problemas. La relación entre ambas formaciones está completamente dañada y por el momento no hay atisbos de que puedan volver a un punto de encuentro. Y si al final Ayuso no puede gobernar en solitario, es Vox su única opción. Isabel Díaz Ayuso ha insistido de nuevo en esa idea en una entrevista que publica hoy el diario 20 Minutos, que lleva en su portada. Le preguntan a Isabel Díaz Ayuso por esa relación con Vox y además dice ella que reflexiona cada día acerca de por qué hubo personas que dejaron de votar al PP para entender dónde estuvo el error y enmendarlo. Asegura que quizás dar por supuesto que una buena gestión lo explicaba todo hizo que esos votantes del Partido Popular se fueran del Partido Popular efectivamente se fueran a Vox. Además, dice que hay personas a las que le importan de sobremanera la familia, su fe, sus tradiciones y que muchas veces en el PP no han entendido esa forma de entender la vida con suficiente fuerza. Pues mira, igual se está enterando de lo que pasó, porque pasó bastante eso, ¿no? Ya va bien que se refleje. Lo que pasa es que la que lo tiene que reflexionar más no es ella, sino tendría que reflexionar más el resto de gente que dirige el PP. Porque es evidente que el Vox nace, al menos es lo que se ve desde fuera, porque el PP no cumple con las expectativas de muchos de sus votantes, tantos como están votando a Vox. De la misma manera, con perdón, que en Cataluña Ciudadanos nace, porque los partidos que había ahí, ni PP ni PSOE, eran capaces de responder a la petición de muchos ciudadanos, de tantos como para ganar unas elecciones en los siguientes comicios, que no sirvió para nada, pero eso es otro tema. O sea, los votantes en general votan lo que les parece menos malo, que no deja de ser una desgracia, ¿eh? Pero lo ideal sería que votaran aquello que les parece bueno, pero probablemente bueno no hay nada. Por ese lado, Melchor. No, bueno, yo creo que es evidente que entre el Partido Popular y Vox hay un problema y hemos sido testigos
de las diferencias y de las tensiones en este mismo plató, ¿no?, entre Javier y Patricia. Las encuestas dicen que Ayuso podría tener una mayoría absoluta. Yo lo desconozco, no me dedico a la sociometría, pero lo que es evidente es que la legislatura de mayoría absoluta inútil de Mariano Rajoy fue muy eficaz para que Vox ocupara el espacio que ocupa hoy en día. Y después, Javier, no me quiero ir del tema, pero sí una precisión, porque cada vez que os escucho a los políticos decir no, y porque el Partido Popular creó no sé cuántos millones de puestos de trabajo, y dicen, vamos a ver, los puestos de trabajo los crean los empresarios. Efectivamente. Los gobiernos lo que crean es una estabilidad jurídica y unas condiciones para que los pero vosotros no tenéis que crear puestos. Bastantes habéis creado colocando amiguetes en la administración. Pero no, hemos creado un puesto de trabajo. No, los puestos de trabajo los crean los empresarios. Y los que crean los partidos políticos son puestos para los amiguetes. No, hay, o funcionarios. El tema de los puestos de trabajo que lo crean autónomos, pymes y demás, totalmente de acuerdo, y es así que los gobiernos para nada crean puestos de trabajo. Lo único que pueden hacer es poner las condiciones necesarias para facilitar que se creen esos puestos de trabajo. Y que haya seguridad jurídica. Efectivamente, y se puede y ayudar a eliminar todas las administrativas, ayudar a para que puedan las pymes que tengan beneficios que puedas invertirlas en I+D, para sacar nuevos proyectos, para crear nuevos puestos de trabajo. Es así, o sea, si he dicho que lo han creado el gobierno, para nada, lo han creado efectivamente lo que son las empresas y los autónomos, ¿no?, y las pymes. Lo que hacen los gobiernos es poner todas esas trabas o eliminar todas esas trabas administrativas, poner esa alfombra roja, apostar por la internacionalización de tus empresas y poner las medidas necesarias para facilitar esa internacionalización. Normalmente se crea empleo a pesar de los gobiernos. Pues sí, puede ser ahí. Volviendo al tema, decir que coincido también con lo que dice Díaz Ayuso. Particularmente creo que la ideología de género es una auténtica lacra, y es verdad que muchísimos españoles, muchísimos votantes en mi propio entorno, que más allá de una buena gestión a la hora de votar, lo que miran es la defensa de la familia, la defensa de la vida, la defensa de esas tradiciones y de esa fe que creo que has puesto ahí. Aquí hablo también como católico y con mis errores, lógicamente, pero que es realmente importante para mí el que se defienda todo ello, y para mi entorno, y ahí el análisis que se puede hacer. Es verdad que muchísima gente no mira solamente esa gestión, o que puedas poner las medidas necesarias para que se cree o para ayudar a pymes y autónomos a crear empleo, sino que se mira todos estos temas que van más allá de lo que es puramente gestión y economía, ¿no?, que toca el corazón de cada uno, la moral de cada uno, la sensibilidad de cada uno, y que a la hora de votar me parece realmente importante, y es en lo que deberíamos de hacer hincapié también, ¿no?, en apelar a esos sentimientos, a esas tradiciones, a esa cultura, a esa fe. Patricia. La verdad es que Rocío Monasterio en toda esta legislatura ha hecho una tarea encomiable, y de una manera muy elegante ha reflejado lo que desde Vox decimos. Tendemos la mano al Partido Popular, por supuesto, porque lo que queremos es frenar a la izquierda más totalitaria, que está ya no solo en municipios y regiones, sino en el gobierno de la nación. Y ha puesto un ejemplo muy concreto, cuando ya nosotros hablamos de esa bajada de medio punto al IRPF, y ya dicen que no, pero ahora resulta que para la próxima legislatura lo pondrá en marcha. Y al final, claro, habéis dicho que hemos manifestado aquí un momento de tensión. Sí, y el momento de tensión se genera cuando nosotros decimos lo que ellos han hecho o han dejado de hacer, no les gusta lo que escuchan, y ahí se genera, parece, esa tensión. Cuando Díaz Ayuso, en esa entrevista de la que habéis hablado, decía que tenía que reflexionar sobre cuál es el error es que han generado un vacío muy grande el Partido Popular en muchísimos españoles. Un vacío muy grande porque han dejado a un lado la batalla de las ideas,
Y ya no es la batalla de las ideas, es la batalla de lo que supone el sentimiento de ser español y de lo que es bueno para España. Y sobre qué tiene que reflexionar, sobre la ideología de género, sobre la Agenda 2030, sobre la postura sobre el aborto, tienen que reflexionar sobre la defensa de la unidad de España, tienen que reflexionar sobre su postura en la defensa de la propiedad privada, porque hay que recordar que el Partido Popular hizo en su momento un cambio en el Código Penal de manera que ahora estamos padeciendo extremos casos de ocupación. El Partido Popular en su momento facilitó el drama que están viviendo muchas familias españolas. Y lo decía muy bien, lo que tienen que hacer los políticos, su responsabilidad, es facilitar la creación de empleo. Pero no empleo público innecesario, porque hay empleo público necesario y otro que es innecesario, sino el empleo público. ¿Y cómo? Eliminando trabas burocráticas, reduciendo impuestos, favoreciendo una reforma laboral que permita la conciliación, que tenga en cuenta la estacionalidad. Hay que recordar que ahora tenemos una reforma laboral que salió por un error de un voto del Partido Popular y que nos está llevando a unos datos, quizás los peores datos en cuanto a la destrucción de empleo y maquillaje de cifras. Y al final lo que tienen que hacer los políticos es, lo que tú comentabas muy bien, seguridad jurídica y sobre todo eliminar la excesiva normativa. Excesiva normativa que para el que quiere hacer una pequeña obra en su pequeño comercio es un drama. Excesiva normativa para que aquel autónomo que cree en el autoempleo, porque se ha quedado desempleado a los 45 años, a los 50, le faciliten el poder tener su comercio en su barrio de toda la vida. Y lo que tienen que hacer los políticos es dejar de molestar y dejar de crear problemas. Porque lo que tendrían que hacer por el bien común es resolverlo. Y se puede eliminando esa burocracia y reduciendo impuestos. Y nos dicen muchas veces, y finalizo, sí, ¿y cómo lo reduciríais? Nosotros hemos presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Porque pensamos que es necesario en base cero. Porque cojo el ejemplo de los presupuestos generales del Estado, pero me voy a los presupuestos de cualquier municipio. Hay partidas donde se puede recortar, ya no es gasto, es despilfarro. En el Ayuntamiento de Torremolinos, un solo concejal de Vox ha conseguido reducir en más de 1 millón de euros el gasto político superfluo. Y a partir de ahí, todo. Reducir carga burocrática y tanto carguito, que eso al final nos cuesta a los españoles. Estamos muy preocupados en llegar a final de mes. Yo por mi parte, parece ninguna tensión, ¿eh? O sea, yo argumento lo que poquito creo que tengo que comentar. Pero un poquito sí ha habido. Pero bueno, luego tomamos un café y ya está, ¿no? Pero vamos, al final tú tienes que defender la opinión que tú tienes también, la tienes que dar. Entiendo que hoy estamos aquí en la libertad de expresión, habrá que ejercerla. Yo no he pretendido que nadie cercenar la libertad de expresión de nadie. No, tensión ninguna. Pero luego, cuando hablamos, y aquí un punto que se me quedó antes en el tintero, ¿no? De que hablamos de que llegamos a acuerdos con el PSOE. Aquí me voy a poner como ejemplo, efectivamente, a mí el partido, estoy gestionando una 7ª ley, ¿no? Que se ha sido ponente de alguna ley, oye, el partido dice, toma, ahí tienes esta ley, gestiónala, meter las enmiendas, mejoras el texto que puedas, llegas a acuerdos con otros partidos, y es que no se me ocurre cómo dar mayor seguridad jurídica a una ley si no es sacándola con el máximo consenso posible dentro de todo lo que es el arco parlamentario. Si sale una ley apoyada por el 95% de los parlamentarios, eso es lo que mayor seguridad jurídica crea, porque luego esa ley no se va a modificar. Hablo aquí, Ley General de Telecomunicaciones, Ley de Servicios Electrónicos de Confianza, Ley de Digitalización del Sector Financiero o la Ley de Startups y Empresas Emergentes. 4 de las leyes que he tenido la suerte o el orgullo de gestionarlas, porque el partido ha confiado en mí para llevarlas adelante. En todas ellas ha salido con mejoras por nuestra parte, hemos llegado a acuerdos con el PSOE, si se ha querido sumar Vox, pues habrá sumado, pero eso es lo que da la mayor seguridad jurídica, el que salgan esas leyes apoyadas y acordadas entre el máximo posible de partidos políticos y de representantes políticos. ¿Y por qué no voy a llegar a un acuerdo si son propuestas buenas que proponen a la hora de mejorar o atraer aquí empresas o desplegar las redes de telecomunicaciones, o las propongo yo y que ellos les apoyan para llegar a unos acuerdos? ¿Por qué no se pueden llegar si son buenas para el país? No entiendo por qué no se va a poder llegar a acuerdos en estas leyes o en estas propuestas. Cuando digo además que es lo que más yo seguridad jurídica va a generar para que las empresas digan, pues si cambia de gobierno no va a haber cambio en estas leyes.
Última pausa para la publicidad y seguimos, porque todavía tenemos muchos asuntos de los que hablar, muchos asuntos pendientes. Tenemos que hablar de los ERE, de cómo Batet ha destruido, según el diario El Debate, registros de las reuniones del Tito Berni en el Congreso, de la entrevista que ha concedido Donald Trump en las últimas horas. Todo ello a la vuelta de la publicidad. Recta final del programa y antes de seguir debatiendo sobre otros asuntos de actualidad, ¿sabías que el 80% de las muertes por paro cardíaco se producen en el domicilio? Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en España. En concreto, más de 70.000 personas sufren cada año un infarto agudo de miocardio, de los cuales alrededor 30.000 mueren por cada parada cardiorrespiratoria antes de llegar al hospital. Una cada 20-23 minutos, frecuencia 10 veces superior a la de los accidentes de tráfico. Adolfo, promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Bueno, 8 de cada 10 muertes se producen por paro cardíaco, es en casa, así que el desfibrilador es el mejor aliado para tenerlo, para reducir cada vez más esta cifra, ¿no? Efectivamente, nuestro propio domicilio, porque date cuenta que en casa pasamos bastantes horas, solamente contando las del sueño son bastantes, ¿no? Mucha gente además está más tiempo en casa. Además, cuando tú te encuentras mal, te vas para casa, ¿no? A no ser que te veas grave, y normalmente el corazón no te ves con gravedad, sino simplemente te encuentras mal, ¿no? Bueno, pues ahí es donde tenemos que tener el desfibrilador, si no en nuestra casa, por lo menos en la comunidad de vecinos, ¿no? Porque salvaríamos muchísimas vidas. Date cuenta que el problema está en que cuando nos ocurre en casa, que nos ocurre con familiares, lo que hacemos es llamar a emergencias, que es lo que hay que hacer, evidentemente, pero el problema está que emergencias menos de 10 minutos no tarda, y a los 10 minutos nuestro cerebro está ya muerto. A los 5 se daña y a los 10 está muerto. ¿Por qué? Porque como falta oxigenación, porque el corazón ha dejado de latir, ya no hay flujo sanguíneo, el cerebro se deja de oxigenar y a los 5 minutos se daña y a los 10 se muere. Si tenemos un desfibrilador, ¿qué hacemos? Pues cambiar totalmente, porque lo que vamos a conseguir es que ese corazón de nuevo vuelva a latir, se desfibrila, es decir, estaba latiendo de una manera inconsistente, se desfibrila, vuelve a latir, el cerebro se oxigena y cuando viene los servicios de emergencia pues se encuentra una persona viva y pueden actuar sobre ella, que en el 95% de los casos no pueden hacer nada. ¿Dónde podemos conseguirlo y con qué ventajas? Bueno, pues tenemos un número de teléfono que tenéis en pantalla. Yo os recomiendo que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros, porque vamos a dar dos grandes ventajas. La primera es que vais a tener un antiasfixias gratuito, totalmente gratis, para que un atragantamiento pues, sea un momento que es tan angustioso, pues que rápidamente lo solucionemos. Y además os vamos a hacer un 30% de descuento. El desfibrilador, repito, es súper sencillo. También tenéis una web para que podáis ver cómo se maneja. Una antiasfixia es un aparato que ante un atragantamiento es a modo de succión, como si fuera un desatrancador de los baños, pero se coloca con una boquilla, empujas, tiras y saca ese cuerpo. Entonces, que la persona que no sabe hacer la maniobra de Heimlich se complica, se lo puede hacer incluso uno mismo, ¿no? Es un aparato pues, como muy sencillo, muy mecánico y que se hace rápidamente. Bien, pues ahí tenéis una página web donde protegetuvida.eu, donde podéis ver toda esta información, ver cómo funciona el desfibrilador, ver el antiasfixias, ver todo y además, pues bueno, siendo pues, televidentes del Toro Televisión y en este caso de tu programa, Alba, pues vais a tener ese 30% de descuento. Imprescindible en casa, pero también en centros de trabajo y en gimnasios, ¿eh? Sí, los centros de trabajo también es un lugar donde pasamos 8 horas. Fíjate que los países de nuestro entorno, donde en vez de morir el 95%, se pasa, ahí la estadística es 50%, es porque hay más desfibriladores. Y fundamentalmente es porque está obligado tenerlo la comunidad de vecinos y prevención de riesgos laborales en nuestro lugar de trabajo. Con lo cual, fíjate ya todo lo que ganamos, 8 horas de trabajo más las que estamos en casa, pues si pasa, pues evidentemente la estadística es mucho mejor. Totalmente. Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como gracias, siempre. Alba, gracias a vosotros. Hablamos de otro asunto, el caso de los ERE, la entrada en la cárcel del ex viceconsejero Agustín Barberá, que está enfermo de cáncer, ha llamado mucho la atención en las últimas horas, porque de momento el expresidente de la Junta no ha entrado en prisión. Marian Vallejo. Así es, Alba. Hoy tenemos que volver a hablar de los ERE de Andalucía porque ya está en prisión el ex viceconsejero de Empleo de la Junta, Agustín Barberá. Sin embargo, su entrada en la cárcel del puerto de Santa María en Cádiz no ha sido la sorpresa, sino otro dato, que tiene cáncer. Y es que el juez ha entendido que su enfermedad puede ser tratada en prisión. Así, Barberá tendrá que cumplir su pena de 7 años y 1 día de cárcel por malversación. Una historia que nos hace recordar a otra, la de José Antonio Griñán. Y es que el expresidente de la Junta de Andalucía sigue
sigue sin entrar en prisión, siendo así el único condenado en libertad. La Audiencia de Sevilla pidió informes médicos para conocer en detalle la evolución del tratamiento que recibe para su enfermedad. Y es que llama bastante la atención el paralelismo y la similitud entre ambos casos, tanto por su estrategia jurídica como por la situación médica. Queda por ver si Griñán finalmente entra en prisión, pero de no ser así, podríamos estar ante un indulto encubierto. Pues eso parece. Gracias, Marien, y saludamos a nuestra mesa Ana Gullo con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Y tenemos que hablar de la propina porque, tal y como la conocemos, se podría ver amenazada por el modelo americano. Algunos locales de Madrid y Barcelona han comenzado a incluir en las facturas la propina recomendada que debe pagar cada cliente. Una situación que choca frontalmente con nuestra cultura. En otros países, como Estados Unidos, se impone en la cuenta, dado que forma parte del sueldo de los camareros. Suele ser un extra del total del servicio que oscila entre un 18% y un 22%. Pero ahora vemos que hay restaurantes en los que se está pidiendo en la cuenta una propina. Pero no se alarmen, no están obligados a pagarla. Lo que ocurre es que algunos locales han reflejado en la cuenta el importe total de la comida junto con un importe sugerido. Este suele variar entre un 5 y un 10% del precio total. E incluso aparece una tercera opción de dejar una propina voluntaria. Desde Hostelería de España se defienden argumentando que es una sugerencia, mientras que desde Facua ya han denunciado que esta propina es una forma de sustituir los salarios decentes. El secretario general, Rubén Sánchez, cree que se trata de una técnica que intenta aprovecharse del cliente, porque aunque no sea ilegal, porque no imponen el pago de la propina, generan un sentimiento de culpa en el cliente si decide no dejar nada. Pero es más, lo que se ha viralizado sobre todo en redes sociales es el ticket de la cuenta de una comida de un establecimiento en Barcelona, en el que el usuario vio cómo había tres tipos de opciones, ¿no? Al pagar la comida. Después de la cuenta, del total, había abajo tres fragmentos que era, bueno, la primera pues con un porcentaje más reducido, el del medio y hasta el 10%. Y al lado de esos porcentajes en los que se ponía también cómo te sumaba la cuenta, había unas caritas, unos emoticonos, de menos a más sonrientes. Entonces, de esa forma, si te ha gustado mucho, pues dejas medio. esta sensación al camarero y al servicio. Si te ha gustado medio, dejas esta otra, y si te ha gustado mucho es que estás contento con lo que hemos ofrecido. Entonces sí que es verdad que no es obligatorio, porque en España ni viene la ley como en Estados Unidos, ni mucho menos, pero claro, es una forma de decir, ostras, si no dejo esta propina determinada, se van a sentir de alguna forma menospreciados por el trabajo que han hecho. No sé qué os parece. Yo estoy en contra del sistema americano, absolutamente, radicalmente, y espero que no se imponga en España. Y doy propinas cuando lo estimo conveniente. Y cuando no, no las das. Y cuando no las doy, sin la más mínima vergüenza. De todos modos, una cosa es esto, y voy por ahí, y otra cosa es el argumentario de que eso sería justificar los malos sueldos, porque no creo que los malos sueldos se justifiquen por ahí. No, desde luego. Entre otras cosas porque hay un sueldo en España que es el mínimo, el cual hay que pagar, despropina o no despropina. Sí, y otro asunto distinto, hay precedentes ya en otros temas. Si cogéis alguna compañía de estas de coches que no son taxis en Madrid, pues cuando acaba el servicio te pones si quieres dar propina, tal. O si cogéis comidas de esas que llegan a casa, también. No sé en qué empresa es, también sale. O sea, que eso ya está en los sitios, te coacciona hasta cierto punto, te sugiere. No, a mí, si me coaccionan eso, vamos, el gobierno ni te cuento lo que me coacciona. O sea, en ese servicio es distinto porque tú das una valoración del servicio y luego te pregunta, o sea, una vez que tú ya has valorado, te pregunta, ¿quieres dejar propina o no? Pero no te condiciona el dejar una propina con la satisfacción que tú hayas tenido del servicio, que es distinto, que por eso es lo que dicen llaman coacción. Yo tampoco considero que esto sea una coacción, simplemente es como una forma de alentar que la gente deje esa propina cuando no lo considere. Pero bueno, también salió la polémica, no sé si os acordáis, de una campaña que hicieron en la Comunidad de Madrid sobre dejar las propinas, que era para que los camareros pudieran cumplir sus pequeños sueños, y fue también bastante polémico, que no sé si a raíz de ahí los locales en Madrid hayan puesto esta práctica, esta técnica encima de la mesa, pero bueno, veremos. Espero que no sea obligatoria tampoco. Además, se entiende que, no sé si esto es así o tiene sentido, pero ya en la propia factura te meten el servicio. Claro. Sí. Sí, bueno, pues, que en algunos casos estamos hablando de 4 euros. De hecho, no, 4 euros para casi nada, sí. De hecho, incluso muchas veces diferencian el servicio de barra al servicio de terraza.
te cobran un plus por ir el camarero Bueno, en Estados Unidos no tiene nada que ver porque la ley federal, por ejemplo, lo que indica es que para pagar al personal las horas extras, o sea, que recibe esas propinas, solo le puede dar como unos $2 por hora si ganan más de $30 por mes extra de su sueldo. Entonces, eso entra dentro de su nómina y al final pues es lógico que se pague más y se paguen esas cifras de hasta un 22% por el servicio, porque le estás pagando de esa forma. Lo que dicen desde aquí es que esto podría ocasionar que se convirtiera o que se sacase una ley nacional en el que se exigiría lo mismo, pero no creo que lleguemos a estar. Nadie ha dicho nada de esto. No esperemos que no. En fin, Ana, mañana nos cuentas otra noticia de la última moda que se ha puesto en Nueva York, que es, bueno, no sé si nos puedes dar el titular o... Bueno, pues es disfrutar de una experiencia gastronómica vegana, pero de una forma un tanto peculiar y así, como ligeros, ¿no? Podríamos como Dios decir. nos trajo al mundo. Como Dios nos trajo mañana al mundo. nos cuentas cuánto cuesta. Gracias, Ana, mañana te veo. Nos vamos ahora con otro asunto. Hablamos de Ferrovial y todo el lío que se ha montado con el gobierno porque parece que la Moncloa está haciendo un uso de Hacienda en sus propios intereses. Ferrovial celebra este jueves su junta de accionistas, un encuentro anual rutinario sometido al escrutinio público tras la decisión de la mercantil de mover su sede fiscal a los Países Bajos. El debate ha concluido en un cruce de cartas entre Ferrovial y el Gobierno. El secretario de Estado de Economía asegura que la empresa podría cotizar a la vez en España y en Estados Unidos y cuestiona la motivación económica de la operación. Ferrovial asegura que el Gobierno no debería prejuzgar ni condicionar el criterio técnico y confía en que las instituciones españolas respetarán la decisión de sus accionistas. El satélite mediático de Pedro Sánchez asegura que podría haber una fuga de accionistas, pero el Fondo Soberano de Noruega, que se encontraba dubitativo y que posee una participación de apenas el 1,5% en la compañía de infraestructuras, ya ha anunciado que votará a favor de la fusión. La Agencia Tributaria Española subraya que la decisión no es política. Por supuesto, la agencia no recibe absolutamente ningún tipo de indicación por parte del Ministerio, del Gobierno, absolutamente jamás ha sido así. E insiste en la normalidad de esta operación de Ferrovial. Una operación como otras muchas que se realizan en España y la inspección de la agencia tributaria comprueba, cuando le corresponde, comprueba estas fusiones, estas operaciones, pues cuando toca. Aprobada la fusión, se procederá a su inscripción en el registro mercantil, quedando la sociedad absorbida disuelta a efectos españoles, y en un periodo máximo de 6 meses se iniciará la declaración de sociedades. Y es entonces cuando la agencia tributaria examina la existencia del motivo económicamente válido, un examen que no corresponde a los miembros del Gobierno. Y es que hay una cosa que queda clara. Este Gobierno es el espantapájaros de las empresas, de las inversiones y de la seguridad jurídica. ¿Cómo lo veis, Francas? Yo creo que Patricia lo ha explicado muy bien, ¿no? O sea, lo que es mear fuera de tiesto, y comparado con, me he quedado corto, es lo que ha hecho el secretario de Estado de Industria, ¿no? De Economía. De Economía. Entre otras cosas porque Economía, que sepa yo, no es Hacienda. Entre otras cosas porque no se ha producido el fenómeno, y entre otras cosas porque no es nadie para decir lo que ha dicho y menos publicarlo. Melchor. Bueno, yo es que es un tema que me agota porque me parece increíble, o sea, que cada empresa o cada ciudadano se instala exactamente donde le da la gana. Y más en Europa. Y más en Europa. Y después todas las críticas y que es desde la izquierda Ferrovial diciendo no, porque ha ganado dinero en concursos públicos. Digo, y eso no es ningún regalo. Digo, si ha habido algún concurso público amañado, denúncielo en un juzgado. Eso es. Pero si no, Ferrovial se ha presentado un concurso, ha presentado la mejor oferta, lo ha ganado, nadie le ha regalado nada, no debe nada Ferrovial por ello. Por lo tanto, me parece que en torno a este asunto hay una reiteración. Es una mentalidad comunista URSS, de la URSS, ¿no? Es decir, cuando alguien, el Estado, gana un concurso es que te hace un favor, porque te podía dejar no presentarte. ¿Qué me cuenta usted? O sea, es una mentalidad tan obsoleta, pero lo curioso es que desde el Gobierno esa mentalidad obsoleta está allí, ¿eh? Porque en el Gobierno están los comunistas. Ya. Entonces, cuando leemos ahí que lo que piden es que se respete la decisión de sus accionistas,
es un reflejo de lo que estamos viviendo, porque estamos bajo un gobierno socialcomunista más preocupado en señalar a empresas y a empresarios, a demonizarlos, a enfrentar a trabajadores con empresarios, que en favorecer lo que demandan las empresas, la seguridad jurídica, los incentivos fiscales. Es un gobierno que vive del enfrentamiento, que parece que nos quiere pobres y sumisos, en lugar de retener a las empresas a través de esa seguridad jurídica y esos incentivos fiscales y atraer a empresas. Porque España se desangra y es por consecuencia de las nefastas políticas que se están aplicando. Sí, a riesgo de ser reiterativo, al final tienes un gobierno que está atacando, pues efectivamente, ¿no?, a las empresas, a aquellos que generan empleo, a aquellos que generan beneficios en nuestro país. Y es normal, cada uno, como dice Melchor, al final las empresas, igual que cualquier ciudadano, tienen libertad de instalarse donde considere que es mejor para su negocio, para sus accionistas, para sus empleados, y esa libertad pues parece que el gobierno la ataca, la persigue, en lugar de generarme, y aquí coincido con Patricia, ¿no?, en lugar de apoyar a todos aquellos que quieran venir a instalarse en nuestro país, a generar aquí sus negocios, a hacer sus inversiones y, en definitiva, a crear productividad y prosperidad para nuestro país. Además, que si os acordáis, al principio el argumento que dio Ferrovial hablaba de la inseguridad jurídica. Después parece que quiso retirar ese argumento un poco y poner otros, pero ahora mismo el Ejecutivo está dando muestras de lo que es la inseguridad jurídica en España. O sea, ahora mismo lo que está diciendo es a todas las empresas que quieran venir, cuidado porque os amenazaremos como hagáis una cosa que no quiero. Pues entonces nada, habrá que volver a recuperar lo de la inseguridad jurídica, entre otras cosas. Veremos qué es lo que pasa mañana. Está fijada esa junta de accionistas para las 12:30 del mediodía. Se lo estaremos contando aquí en directo. Y finalmente ese Fondo Soberano de Noruega rectifica y votará a favor del traslado de la sede de Ferrovial a Países Bajos. Más asuntos de los que tenemos que hablar. Hemos comentado aquí en muchas ocasiones la brutal persecución que sufren los cristianos en el mundo. Hemos vuelto a conocer más casos, más ejemplos de ello en Nigeria, pero también tenemos que hablar del brutal asalto a la iglesia de Cobeña. Gabriel Serrano. Así es, Alba, los ataques contra la Iglesia no cesan y la libertad religiosa no se respeta. Los medios no se hacen eco de estas noticias porque parece no interesar. Unos ladrones entraron en la madrugada del martes en la iglesia de San Cipriano, situada en Cobeña, a escasos 25 kilómetros de la capital española. La iglesia fue profanada, tiraron la puerta y robaron algo de dinero de la sacristía, arrancaron el sagrario y tiraron las formas al suelo. Los vecinos acusan la falta de seguridad porque el templo está situado a 1 minuto andando tanto de la policía local, que no cuenta con agentes por la noche, como del ayuntamiento. Según el párroco, les debió llevar bastante tiempo tirar la puerta abajo, ya que afirma que era bastante recia. Y ahora nos movemos hasta Nigeria, donde la persecución a los cristianos sigue dando de qué hablar. Más de un centenar de personas han sido asesinadas durante la Semana Santa. Comunidades cristianas han sido atacadas durante la celebración de los servicios propios de este tiempo. Sin duda, Alba, hechos muy trágicos que parecen no importar. ¿Será porque se trata de cristianos? Gracias, Gaby. Patricia. Pues hace muy bien en denunciarlo, hay que darle visibilidad y, por supuesto, todo el respeto es que ha dado la cifra, más de un centenar de cristianos. Y cuando habéis hablado de profanar una iglesia en la Comunidad de Madrid, de repente se me ha venido la imagen de ese atentado, de ese párroco que murió en Algeciras a manos de un desalmado. Y que lo denunciéis y que le deis visibilidad es una labor muy buena, y desde aquí, por supuesto, todo nuestro apoyo, y seguiremos defendiendo la verdad, la belleza y la bondad y nuestras raíces cristianas siempre. Denunciar es necesario esto, pero yo siempre recuerdo una anécdota porque me ocurrió a mí, que cuando en una iglesia de Nigeria apareció una foto en que había una serie de cristianos fuera quemados, la puse en Facebook y no tardó ni un minuto en decirme Facebook que o quitaba la foto pornográfica esta o me echaban. No, y no te acuerdas, de hecho, cuando hubo un atentado en una iglesia, creo que también fue en Nigeria, que mostramos las imágenes y nos retiraron el programa de YouTube. De hecho, creo que tú habías subido un corte de unas declaraciones. De hecho, si mal no recuerdo, son estas imágenes o unas imágenes muy similares a estas que estamos viendo, y fueron retiradas de YouTube. Es inmediato, esas fotos son inmediatas, te las retiran inmediatamente.
Nos quedan 6 minutos. El debate, lo que publica hoy, Meritxell Batet habría destruido todos los registros de las reuniones de Bernardo Fuentes, como saben, ese diputado del Partido Socialista que tuvo que dimitir por su implicación en el caso Mediador en el Congreso de los Diputados. La Cámara borró el registro de todas esas visitas, dice el Digital, que pudo recibir el diputado socialista. Eso es una vergüenza, es un asalto más a las instituciones. No, es que es más, una tras otra, Patricia, tras no es una otra. vergüenza, es un delito. Eso es un delito. Es un delito. Y yo espero, que vamos, no no lo crédito. espero, debiera actuar de forma inmediata la Fiscalía, que para eso está. ¿Pero de quién depende? Claro, si es que al final están haciendo el trilero. Para investigar, porque para saber... Pero y si no, habrá que presentar una denuncia. Ya, pero en el artículo si se lee, yo me ha costado leerlo porque es muy largo, ¿eh? y estaba corriendo. Pero me da la sensación de que no hay plazos establecidos en el Congreso donde haya que guardar esa información. Con lo cual la presidenta puede hacer lo que le dé la gana. Los guarda los servicios de seguridad de la Cámara y luego al pasado un tiempo sí que es cierto que se elimina. No especifican es que no el hay tiempo. registro ninguno de este diputado pero no socialista. especifican el tiempo. No lo especifica. Como no especifica el tiempo y parece que la autoridad máxima en el Congreso de los Diputados es la presidenta administrativa, no sé qué, puede hacer lo que le dé la gana. Con lo cual simplemente lo que hay que dejarla es con el trasero al aire. Pero puede llamar mucho la atención si nos vamos al registro de visitas de Patricia y los suyos están todos en los de Bernardo Fuentes, ¿no? Hacer lo que le dé la gana. Entre otras cosas, estatutariamente sí, ¿eh? Bueno, no, pero vamos a ver. Una vez que hay conocimiento de un hecho como es el conocido como caso Tito Berni, que es un nombre poco adecuado porque va muy por encima del Tito Berni, y que hay investigaciones judiciales en marcha, una medida que pueda suponer un delito de obstrucción a la justicia o de destrucción de pruebas es responsabilidad de la presidenta del Congreso que no se cometa. Es decir, Claro, por lo tanto, ya no puede hacer lo que le dé la gana. No, pero entonces me estás diciendo que debes tener razón, ¿eh? Que una cosa es a nivel parlamentario que pueda decir que se destruya lo que toca en el momento que quiera, pero otra cosa es que a nivel judicial, cuando hay una causa abierta, no puedes destruir pruebas. Probablemente podría ser, por ahí la podrían coger. Pero por el reglamento del Congreso no la van a pillar. La podrán pillar en todo caso por el reglamento de la propia ley judicial, que cuando hay un tema de esos, obstrucción o destrucción de pruebas. Sí, pero aquí también está otra cosa, un tema es cuando él se ha imputado, pero es que supuestamente el Partido Socialista sabía que esto iba a pasar. Ah, bueno, sí, claro. Entonces, si hubo chivatazo... Sí, claro. Eso. ¿Pero qué se puede esperar? Mala fe hay que suponerla casi seguro. Pues presuntamente hay que suponerla. Pero lo otro, pues, si se va por esta vía, igual sí. No soy jurista, no lo sé. Ay, la verdad es que es muy preocupante. Y al final te vas a un caso del Partido Socialista que utiliza la sede de la soberanía nacional para sus chanchullos. Y lo voy a enlazar con el tema de los seres, que por falta de tiempo hemos pasado, pero que es el tema de los seres. Partido Socialista, uno de los casos mayores de corrupción en Europa. Dinero de los parados gastado en prostitutas y cocaína. Y tenemos ahora el Tito Berni, donde también hay casos de prostitutas. Y tenemos ahora una Batet que sinceramente es muy sectaria, porque vemos que en muchas ocasiones no aplica correctamente el reglamento, y ya no solo Batet. También tenemos a Aya Gómez de Celi, que os recuerdo que a mí me echaron, a Vox, le echaron de la tribuna por decir filoetarras. Cuando hemos escuchado cada barbaridad en esa tribuna por parte de separatistas y por parte de etarras, que estamos viendo cómo socavan las instituciones, porque todo lo que tocan lo destruyen. Y se empobrece y es podredumbre, y por eso siempre están tan con el tema del legislativo, porque los cambios que ha habido en el Tribunal Constitucional no son capaces de llevar a cabo con honestidad y con sensatez aquello que es representar el bien común. Y esto me parece, además de lo que bien ha matizado Melchor, de un delito, es grave, muy grave, porque ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Que en el Congreso se están borrando un registro de visitas, que hay que dar tu DNI cada vez que vas a ver a alguien, que tienes una agenda pública. Y hasta aquí hemos llegado por hoy, no hay tiempo para más, se nos han quedado muchos asuntos en el tintero, sobre todo la entrevista a Donald Trump. Esos titulares se los cuenta Xavier Orcajo esta tarde en la redacción abierta. Nos vemos mañana aquí a las 12 en Dando Caña, que tengan un feliz miércoles.